Tu farsa es un insulto a mi amor, Manuel. Eres un tramposo y me has humillado. La voz de Sofía, afilada como un cristal roto, rebotó con violencia en las paredes del opulento salón, haciendo vibrar una delicada estatuilla de porcelana sobre la chimenea de mármol. Vestida con un traje de novia que costaba más que la casa de Elena, su rostro era una máscara de furia y desdén, su dedo acusador, enjollado con un diamante obsceno, apuntando directamente al hombre en la silla de ruedas. Manuel, con la cabeza gacha, no respondía, su figura encogida por el peso de la mentira que había tejido con torpeza y desesperación. A un lado, casi invisible junto a una cortina de terciopelo carmesí, Elena, con su uniforme impecable, observaba con el corazón encogido y un nudo en la garganta. Sentía una profunda y dolorosa lástima por el joven señor, a quien conocía desde que era un niño de rodillas raspadas. La crueldad en la voz de Sofía no era la de una amante herida, sino la de una negociante cuya versión más prometedora se había desplomado sin previo aviso. El eco de la acusación se desvaneció, dejando un silencio denso y pesado. Pobre muchacho. Está completamente solo en esto, pensó Elena, su empatía desbordándose. Algo estaba a punto de romperse. La historia que estás a punto de presenciar te tocará el corazón de una manera profunda y te mantendrá en vilo hasta el último segundo, con el alma en un puño. Es una narración sobre engaños dolorosos, lealtad inquebrantable y la incansable búsqueda de la verdad en un mundo dominado por las apariencias, la superficialidad y la codicia más descarnada. Te invitamos a acompañar a nuestros personajes en un viaje lleno de emociones intensas, giros inesperados que te dejarán sin aliento, y momentos que te harán reflexionar sobre el verdadero valor de las personas, más allá de sus posesiones o su estatus social. Creemos firmemente en el poder de las historias para conectar y conmover, y esta en particular ha sido creada con mucho cuidado. Para resonar contigo. Para que sientas cada triunfo y cada derrota como si fuera tuya. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo relatos que importan, que inspiran y que nos recuerdan la inmensa fuerza del espíritu humano frente a la adversidad más cruel. Ahora, sin más preámbulos, regresemos a ese lujoso salón madrileño, donde el eco de la humillación todavía flota en el aire denso y cargado. ¿Has terminado tu espectáculo, Sofía?, preguntó Manuel finalmente, su voz un susurro ronco cargado de un agotamiento que parecía ir más allá de lo físico. No quería levantar la vista, no quería ver el triunfo cruel en los ojos de la mujer que, hasta hace unos minutos, iba a ser su esposa. Sofía soltó una risa corta, hueca y sin alegría. Oh. No, mi querido Manuel. El espectáculo apenas comienza. Esta es solo la obertura. El acto principal será el del millonario patético que juega a ser un inválido para reírse de todos. ¿Qué esperabas encontrar con esta farsa? Un amor de cuento de hadas. ¿Una princesa que te besara y te hiciera caminar de nuevo? Sus palabras eran como dardos envenenados, buscando los puntos más vulnerables. Elena se detuvo con un paño en la mano. La frialdad de Sofía era escalofriante, inhumana. Lo que entiendo perfectamente, continuó ella, caminando a su alrededor como un depredador que acecha a su presa herida, es que has intentado ridiculizarme frente a toda la sociedad. Has hecho que invierta meses de mi vida, de mi precioso tiempo en esto. ¿Y todo para qué? Para una especie de experimento social. Se agachó, su rostro a centímetros del suyo. Me debes algo, Manuel. Me debes mucho más que una disculpa. La amenaza era inconfundible. Manuel finalmente levantó la vista, y en sus ojos Elena vio no solo arrepentimiento, sino también una diminuta chispa de desafío. No te debo nada, Sofía. El amor no se compra ni se finge. ¿Qué estaría planeando? Sofía fijó sus ojos helados en Elena, que se encogió instintivamente bajo la intensidad de aquella mirada. La novia despechada la recorrió de arriba abajo con un desdén palpable, como si estuviera observando a un insecto insignificante. ¿Y tú qué miras?, espetó, su voz un látigo. ¿Disfrutando del drama familiar? ¿O quizás esperando sacar algo de todo esto, alguna migaja? Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas, un frío que nacía en la boca del estómago. Yo solo estaba trabajando, señora. No he visto nada, mintió torpemente, sus palabras tropezando al salir. Claro que no has visto nada, se burló Sofía,
acercándose a ella con pasos lentos y amenazadores. La gente como tú nunca ve nada. Solo oís, y luego corréis a cotillear con las demás sirvientas. Pero te lo advierto, una sola palabra de esto fuera de estas paredes, y me aseguraré personalmente de que no vuelvas a limpiar ni un retrete en tu vida. Manuel intentó intervenir, su voz un ruego débil. Sofía, déjala en paz. Ella no tiene nada que ver. Pero su voz carecía de fuerza, de autoridad. La joven se inclinó hacia la limpiadora, su perfume caro y abrumador invadiendo su espacio personal. No te equivoques, tu compasión es tan falsa como su silla de ruedas. ¿Crees que no me he dado cuenta de cómo lo miras cuando piensas que nadie te ve? Señora, se equivoca por completo, susurró Elena, aterrada. Basta ya, Sofía. Elena ha sido más leal en un día que tú, en todo un año de compromiso. Sofía se enderezó con una risa amarga y estridente que resonó en el silencio. Ah, ya veo lo que pasa aquí. Has estado llenándole la cabeza de tonterías, ¿verdad, vieja entrometida? Susurrándole al oído mientras le limpiabas el polvo a los muebles. Se volvió hacia Manuel, con una expresión de falso entendimiento. Claro, por eso terminaste con tu ridícula farsa. Fue por ella, esta vieja te convenció. No terminó la frase, pero el insulto quedó suspendido en el aire, denso y venenoso. Elena sintió una punzada de humillación tan profunda que le costó respirar. 40 años de servicio leal, de dedicación silenciosa, para ser tratada de esa manera. No tiene derecho a hablarme así, dijo, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. Su voz, aunque baja, era firme como una roca, anclada en décadas de dignidad silenciosa. Sofía la miró, genuinamente sorprendida por la inesperada resistencia. Que no tengo derecho, repitió incrédula. Soy la dueña de esta casa, o casi lo era. Y tú eres solo la limpiadora, una empleada. Recuerda tu lugar. Manuel apretó con fuerza los reposabrazos de su silla, sus nudillos blancos por la tensión. No eres la dueña de nada, Sofía. Y mucho menos de las personas que trabajan aquí con dignidad. Te exijo que te disculpes con Elena ahora mismo. Su tono era imperativo, pero su situación le restaba toda autoridad real. Sofía lo ignoró por completo, como si no hubiera hablado. Tu lugar está en la cocina, no en conversaciones que no te conciernen, y desde luego, no defendiendo a un mentiroso. ¿Respeto? ¿Tú me hablas a mí de respeto?, siseó Sofía, recuperando la compostura y transformando su sorpresa en una ira fría y calculadora. Dio un paso atrás, adoptando una pose de autoridad ofendida, como una reina traicionada por su corte. Esto es inaudito. La insolencia del servicio en esta casa ha llegado a un punto intolerable, y es un reflejo de la falta de liderazgo. Miró a Manuel con una expresión de fingida decepción, como si él fuera el culpable de todo. ¿Ves, Manuel? Esto es lo que consigues con tu debilidad, con tu condescendencia. ¿Permites que esta gente se crea con derechos que no tiene? ¿Que opine sobre asuntos que no comprende? Hizo una pausa dramática, asegurándose de que todos los presentes, visibles e invisibles, entendieran la lección. Pero no te preocupes, mi amor. Yo pondré orden en este caos. Se dirigió con una determinación aterradora hacia el interfono de latón dorado que había en la pared. Elena sintió un nudo helado en el estómago. Sabía perfectamente lo que venía a continuación. Había visto a Sofía actuar así antes con otros empleados por faltas mucho menores. Era su manera de ejercer el poder. La humillación pública, el despido ejemplarizante. No te atrevas, Sofía, advirtió Manuel, su voz teñida de una desesperación palpable. Intentó mover su silla para interponerse, pero el gesto fue torpe, impotente. Sofía ya estaba pulsando el botón, su dedo enjollado presionando con una fuerza innecesaria. Javier, a mi despacho. Y avise al resto del personal de servicio. Reunión general en el vestíbulo principal. Inmediatamente. Su voz, amplificada por el sistema, sonó fría, metálica y autoritaria. En cuestión de minutos, el personal de la mansión se congregó en el gran vestíbulo de mármol. Jardineros con restos de tierra en sus botas, cocineras secándose las manos en sus delantales, choferes con sus uniformes impolutos, y otras limpiadoras, se alinearon en un silencio tenso, con expresiones que iban del nerviosismo a la confusión total. Sabían por experiencia que una reunión convocada de esa manera por Sofía, solo podía significar problemas graves para alguien. Elena fue conducida al centro del grupo por el mayordomo,
sintiendo las miradas de sus compañeros sobre ella como si fueran alfileres. Algunos la miraban con compasión, otros con un miedo evidente, temerosos de que la ira de la señora pudiera salpicarles y arrastrarlos con ella. Manuel había insistido en estar presente, y su silla de ruedas estaba a un lado, una presencia silenciosa y sombría que solo aumentaba la tensión del ambiente. Sofía apareció en lo alto de la gran escalinata de caoba, como una reina a punto de dictar una sentencia de muerte. Su vestido de novia ahora parecía un sudario ceremonial, blanco y puro en contraste con la oscuridad de sus intenciones. Se tomó un momento para observar a su audiencia cautiva, saboreando el poder que emanaba de la situación que ella misma había creado. La humillación estaba siendo orquestada a la perfección. «Os he reunido a todos aquí para tratar un asunto muy grave», comenzó Sofía, su voz resonando en el espacio cavernoso del vestíbulo, cada sílaba calculada para infundir respeto y miedo. «Un asunto de insubordinación, deslealtad y una grave falta de juicio. Algo que, os aseguro, no toleraré en mi casa». Todas las miradas se posaron inevitable en Elena, quien sintió el peso de cientos de ojos sobre ella. «Esta mujer», continuó, señalándola con un gesto dramático y teatral, «ha olvidado cuál es su lugar. Se ha tomado libertades que no le corresponden, inmiscuyéndose en asuntos privados y mostrando una insolencia inaceptable hacia mí y hacia el señor Manuel». Hizo una pausa, permitiendo que la acusación calara en la mente de los presentes, sembrando la duda. «Ha intentado manipular al señor Manuel, aprovechándose de su delicada y vulnerable situación. Un comportamiento intolerable, rastrero y desleal». Las palabras eran mentiras, veneno puro diseñado para destruir la reputación de Elena de un solo golpe. Elena mantuvo la cabeza alta, aunque por dentro se sentía destrozada. Vio la duda en los ojos de algunos de sus compañeros. «Eso es mentira», exclamó Manuel desde su rincón. «Todos vosotros conocéis a Elena desde hace años, sabéis que no es capaz de algo así». Pero su voz fue acallada por la de Sofía, que se elevó por encima de la suya. «El señor Manuel no está en condiciones de juzgar. Su juicio lamentablemente está nublado. Por eso, a partir de ahora las decisiones importantes las tomo yo». «Por lo tanto», anunció Sofía con una finalidad escalofriante, su voz cortando el aire como un cuchillo, y con efecto inmediato, Elena queda despedida. Recogerá sus cosas y abandonará la propiedad en la próxima hora. No se le permitirá más tiempo. La sentencia fue dictada con una frialdad absoluta. Un murmullo de sorpresa y miedo recorrió las filas del personal. Despido fulminante. Era la máxima humillación, un castigo reservado para los peores delitos. Elena sintió como si el suelo de mármol desapareciera bajo sus pies, como si cayera en un abismo oscuro. 40 años de su vida, de su sudor, de su lealtad, borrados en un instante por la mentira de una mujer cruel y manipuladora. Miró a Manuel, que tenía el rostro desencajado por la rabia y la impotencia más absoluta. Él había creado la farsa, pero ahora Sofía era quien la utilizaba como arma, con una precisión letal. «No puedes hacer esto, Sofía. Legalmente, no puedes», dijo Manuel, su voz un hilo de desesperación. Sofía le dedicó una sonrisa condescendiente, llena de una victoria amarga. «Oh, claro que puedo, querido. Tengo un poder notarial que firmaste la semana pasada, ¿recuerdas? Para gestionar los asuntos domésticos, mientras te concentrabas en tu supuesta recuperación. Pues bien, estoy gestionando. Y esta es mi primera decisión ejecutiva». La trampa era perfecta. Había sido planeada con una frialdad meticulosa. Elena no dijo nada, no suplicó, no lloró, no ofreció ninguna resistencia. Su dignidad era un escudo invisible que, aunque abollado por el brutal impacto, seguía en pie. Simplemente asintió con la cabeza, una aceptación silenciosa y serena que pareció enfurecer a Sofía mucho más que cualquier arrebato de histeria. Se dio la vuelta, y con la espalda recta y la cabeza alta, caminó hacia el ala de servicio para recoger sus pocas pertenencias. Sus compañeros se apartaron para dejarla pasar, creando un pasillo de silencio y miradas bajas. Nadie se atrevió a decir una palabra, ni un susurro de apoyo. El juez. Miedo era un amo mucho más poderoso que la lealtad o la amistad. Mientras caminaba por los pasillos que conocía como la palma de su mano, Elena pensaba en los años pasados entre esas paredes. Había visto crecer a Manuel, había consolado a su madre en sus últimos días, había sido una presencia constante, fiable y discreta. Y ahora,
Era expulsada como una criminal, sin derecho a defenderse. ¿Por qué el mundo es tan injusto?, se preguntó. Un pensamiento amargo que luchó por reprimir con todas sus fuerzas. No iba a derrumbarse. No delante de ellos. Su fortaleza era lo único que Sofía no podía arrebatarle. ¿Había alguna forma de luchar? Mientras Elena recogía sus modestas posesiones de la pequeña y austera habitación que había ocupado durante décadas, sus manos temblaban ligeramente, traicionando la calma que se esforzaba por proyectar. Dobló su uniforme con un cuidado casi ceremonial, el tejido áspero y familiar bajo sus dedos arrugados. Sobre la pequeña cómoda de madera oscura había un par de fotografías descoloridas de sus hijos cuando eran pequeños, y una pequeña planta, un geranio, que había cuidado con esmero y que ahora tendría que abandonar. Metió todo en una bolsa de tela desgastada por el uso. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Una rabia sorda, una tristeza profunda, pero sobre todo, una extraña y luminosa sensación de claridad. Había visto la verdadera cara de Sofía de la Vega, y era más fea y retorcida de lo que jamás hubiera podido imaginar. De repente recordó la conversación en el salón, la débil pero sincera defensa de Manuel, su vulnerabilidad. A pesar de su engaño, él era la verdadera víctima en todo esto, una marioneta en manos de una mujer sin escrúpulos. Tengo que ayudarlo, de alguna manera, pensó, aunque no tenía ni la más remota idea de cómo podría hacerlo. Estaba despedida, desacreditada, sola. No tenía poder ni influencia. Era su palabra contra la de una de las mujeres más poderosas de la alta sociedad. Al salir de su habitación, con la bolsa en la mano, Elena tenía que pasar por el despacho de Manuel para llegar a la salida de servicio. La pesada puerta de roble estaba entreabierta. Echó un vistazo al interior, con una mezcla de curiosidad y nostalgia, esperando encontrarlo, pero la habitación estaba vacía y en silencio. Seguramente Sofía se lo había llevado a otra parte para continuar con su tortura psicológica. Sin embargo, un impulso inexplicable, la impulsó a entrar. El despacho estaba en penumbra, olía a cuero, a cera para muebles y a libros viejos. Era un santuario, el único lugar de la casa donde Manuel parecía estar en paz, rodeado de los recuerdos de su familia. Sobre el escritorio de caoba, junto a una lámpara de bronce con pantalla de cristal verde, algo brillaba débilmente a la luz que se filtraba por la ventana. Era un objeto familiar, uno que había visto a Manuel sostener con una nostalgia casi religiosa en muchas ocasiones. Sus dedos, casi por voluntad propia, rozaron la superficie fría y metálica. Era el viejo reloj de oro del abuelo de Manuel. Una pieza de herencia que él atesoraba por encima de todas sus posesiones. Elena lo había limpiado cientos de veces, siempre con un cuidado reverencial. Conocía cada detalle de su superficie, el intrincado grabado de las iniciales familiares en la tapa trasera. Su peso en su mano se sentía significativo. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo una extraña conexión con el objeto, como si palpitara con una energía propia. Era un símbolo de un tiempo más simple, de valores más nobles como el honor y la lealtad, todo lo contrario a la farsa cruel que acababa de presenciar. Mientras lo observaba, hipnotizada por su brillo, su pulgar se deslizó por el lateral y presionó accidentalmente un pequeño botón que nunca antes había notado, ingeniosamente oculto en la corona que servía para darle cuerda. Hubo un clic suave, casi imperceptible, que la sobresaltó. La tapa no se abrió de la forma habitual para mostrar las manecillas. En su lugar, un compartimento secreto se deslizó desde el lateral, revelando algo que la dejó sin aliento, con los ojos muy abiertos. No era solo el complejo mecanismo de la maquinaria lo que escondía, sino algo mucho más personal, secreto y revelador. Elena acercó el objeto a sus ojos, tratando de entender lo que estaba viendo en la penumbra del despacho. Dentro del minúsculo compartimento secreto había dos cosas. Una era una diminuta fotografía, no más grande que una uña, de una mujer joven y sonriente que Elena no reconoció. La otra era un dispositivo aún más pequeño, una especie de micrograbadora. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significaba todo aquello? Antes de que pudiera procesar la magnitud de su descubrimiento, una voz surgió del pequeño objeto, tan baja que era casi un susurro, pero clara en el silencio de la habitación. Era la voz de Manuel, pero sonaba diferente, más joven, cargada de una frustración y una angustia que nunca le había escuchado. No puedo seguir con esto, es una locura, solo quería saber si alguien podría quererme de verdad, por mí mismo, no por el dinero de mi familia, pero esto...
Esto se ha convertido en una prisión. Sofía no me ama, solo ama lo que represento. Estoy atrapado. La grabación se cortó abruptamente, dejando un eco de desesperación en el aire. Elena se quedó paralizada, con el corazón martilleando en su pecho como un tambor desbocado. ¿Qué era esto? Era una confesión. Una prueba irrefutable de la verdadera razón detrás de la farsa de Manuel. No era un juego cruel para humillar a nadie, sino la búsqueda desesperada y profundamente equivocada de un amor auténtico. Sintió una oleada de comprensión y compasión aún más profunda por él. Él no era un villano. Era un hombre terriblemente solitario, atrapado en una jaula de oro. Esto lo cambiaba todo por completo. Esta pequeña grabación era la verdad. Podría exponer la verdadera naturaleza cruel de Sofía. Elena cerró el compartimento secreto con un clic audible, sus manos temblando ahora no de miedo sino con una nueva y eléctrica urgencia. Si Sofía sabía de la existencia de esta grabación, o si descubría que Elena la tenía en su poder, estaría en un peligro terrible, quizás incluso mortal. Sin pensarlo dos veces, metió el valioso objeto en el bolsillo profundo de su delantal, justo cuando escuchó el sonido inconfundible de pasos apresurados acercándose por el pasillo. El pánico la invadió, frío y paralizante. Tenía que salir de allí antes de ser descubierta. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta del despacho. La manija de latón comenzó a girar lentamente. El corazón de Elena se detuvo por un instante. Se escondió rápidamente detrás de una pesada cortina de terciopelo, rezando para que la oscuridad y los pliegues la ocultaran. Su respiración era superficial, silenciosa, atrapada en su pecho. La puerta se abrió de golpe y la figura de Sofía se recortó en el umbral, su silueta tensa. Miró dentro, sus ojos escrutando la penumbra con sospecha. «¿Elena? ¿Estás aquí? La seguridad te está esperando en la salida». Su voz era falsamente dulce, como miel mezclada con veneno. Elena contuvo el aliento, inmóvil. Sofía esperó un momento, luego, aparentemente satisfecha, se fue, dejando la puerta abierta. Elena esperó antes de moverse. Con el corazón en la garganta y las piernas temblorosas, Elena se deslizó fuera de su escondite y salió sigilosamente del despacho. Caminó por los largos pasillos de servicio con la cabeza gacha, evitando la mirada de cualquiera que pudiera cruzarse en su camino. Cada sombra le parecía una amenaza, cada crujido del suelo un peligro inminente. La sensación del objeto en su bolsillo era a la vez un consuelo y una carga terrible. Pesaba como si estuviera hecho de plomo. Al llegar a la puerta de salida, dos guardias de seguridad de aspecto imponente la esperaban. Uno de ellos, sin decir una palabra, tomó su bolsa de tela y la revisó superficialmente, vaciando su contenido sobre una mesa, una última humillación calculada. No encontraron nada, por supuesto. El tesoro, la verdad, estaba oculto en su delantal, junto a su corazón. La escoltaron en silencio hasta la verja principal, y la vieron salir a la calle, cerrando el pesado portón de hierro detrás de ella con un sonido metálico y definitivo. Hoy. Por primera vez en 40 años, Elena estaba fuera, sola en el mundo, sin trabajo y con la reputación manchada. Mientras se alejaba, se volvió para mirar la imponente fachada de la mansión. Las luces parecían ojos fríos que la juzgaban. Pero no estaba indefensa. Tenía una prueba. Un arma inesperada. La noche caía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Elena caminaba sin rumbo, sus pies moviéndose por calles que ahora le parecían extrañas y hostiles. Se sentó en el banco de un pequeño parque, bajo la luz parpadeante y amarillenta de una farola. Con manos temblorosas, sacó el objeto y lo miró de nuevo. La luz artificial arrancaba destellos dorados del metal, haciéndolo parecer casi mágico. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Podría simplemente tirarlo a una alcantarilla, olvidarse de todo y empezar de nuevo en otro lugar. Sería lo más seguro, lo más sensato. Sofía era poderosa, tenía contactos e influencias. Enfrentarse a ella era una locura, un suicidio. Pero luego recordó el rostro de Manuel, su desesperación, su profunda soledad. Recordó sus propias décadas de servicio leal, de integridad silenciosa. No podía dejar que una mentira tan cruel manchara todo eso. Tengo 62 años, ¿qué puedo perder realmente?, se dijo en voz alta, su voz un murmullo. Yo en la quietud de la noche. Mi trabajo ya lo he perdido. Mi reputación ha sido manchada. Lo único que me queda es mi dignidad.
y su dignidad le exigía luchar. No por venganza, sino por justicia. Guardó el objeto de nuevo en su bolsillo, esta vez no como una carga, sino como un talismán. Se levantó y comenzó a caminar. Lejos de allí, en un lujoso apartamento con vistas a la ciudad iluminada, Sofía de la Vega levantaba una copa de champán. Su prometido, el apuesto y ambicioso doctor Ricardo Salas, la observaba con una sonrisa de complicidad y admiración. Lo has manejado a la perfección, querida. La vieja no volverá a molestar. Has cortado el problema de raíz. Sofía bebió un sorbo, saboreando el vino y la victoria. Era una necesidad. Estaba empezando a ser demasiado curiosa, y la forma en que Manuel la defendía era irritante, casi una ofensa personal. Ricardo se acercó y le rodeó la cintura con un brazo. Pronto nada de eso importará. Una vez que Manuel sea declarado legalmente incompetente para gestionar sus asuntos, tú serás su tutora legal, y su inmensa fortuna será nuestra para administrar. La sonrisa de Sofía se ensanchó, mostrando una hilera de dientes perfectos. Exactamente. Solo tenemos que ser pacientes un poco más. El informe que has preparado confirmando su paraplegia degenerativa y su inestabilidad mental es la clave de todo. Nadie dudará de la palabra de un médico tan prestigioso como tú. Ambos rieron, un sonido vacío y cruel que se perdió en la noche. No sabían que la humilde limpiadora que acababan de despedir tenía en su poder algo mucho más poderoso que un informe médico falso. Tenía la verdad, grabada en oro. Elena llegó a la modesta pensión donde vivía su hermana, en un barrio obrero al otro lado de la ciudad. Le contó una versión resumida y editada de los hechos, diciendo simplemente que la habían despedido por un malentendido injusto. No podía revelar la verdad completa, no todavía. Era demasiado peligroso para su familia, y no quería involucrarlos hasta que fuera estrictamente necesario. Su hermana, una mujer práctica y de buen corazón, la acogió sin hacer demasiadas preguntas, ofreciéndole una cama en el pequeño salón y una taza de té caliente que le supo a gloria. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando la ciudad dormida, un monstruo de luces y sombras. El objeto descansaba sobre la mesita de noche, su brillo dorado una promesa silenciosa en la oscuridad. Lo cogió y escuchó la grabación una y otra vez, con el volumen al mínimo, la voz rota de Manuel llenando el silencio de la habitación. Cada vez que la escuchaba, su determinación se hacía más fuerte, más sólida. No estaba luchando solo por Manuel o por su propio nombre. Estaba luchando por todos los que alguna vez habían sido silenciados, humillados y pisoteados por los poderosos. Era una lucha de David contra Goliat. Y ella acababa de encontrar su honda y su piedra. Mañana comenzaría a buscar a alguien que le enseñara a apuntar. La primera luz del día encontró a Elena ya vestida, con una resolución de acero en sus ojos cansados pero decididos. Sabía que su primer paso, el más crucial, debía ser buscar asesoramiento legal. Pero, ¿quién la escucharía? Una simple limpiadora despedida con una historia increíble. No podía permitirse un gran bufete de abogados de la capital, esos que cobran fortunas solo por escuchar. Necesitaría a alguien que trabajara por vocación, no solo por dinero. Recordó haber oído hablar a una de sus compañeras de un pequeño despacho en el centro, dirigido por una joven abogada llamada Isabel que se especializaba en casos laborales y causas perdidas. Decían que era una luchadora, una mujer de principios que no se dejaba intimidar por los nombres importantes ni por las grandes corporaciones. Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar, pero era la única que tenía. Se puso su mejor abrigo, el que usaba para las ocasiones especiales, guardó el objeto con sumo cuidado en un pañuelo dentro de su bolso y salió a la calle. El aire de la mañana era frío y fresco, y por primera vez desde el día anterior, Elena sintió una pequeña chispa de esperanza. El tablero de ajedrez estaba dispuesto. Las piezas estaban en su lugar. Sofía de la Vega había subestimado gravemente a su oponente. Un error que le costaría muy caro. La oficina de la abogada Isabel Fuentes era todo lo contrario a la mansión de la que Elena acababa de ser expulsada. Era una habitación pequeña, en un segundo piso de un edificio antiguo sin ascensor, con vistas a un patio interior lleno de ropa tendida. El aire olía a papel viejo, a café recalentado y a una determinación tenaz que parecía impregnar las paredes desconchadas. Isabel, una mujer de unos 35 años con una mirada intensa y penetrante, escuchaba el relato de Elena con una expresión de escepticismo profesional.
una máscara que había aprendido a usar para protegerse de falsas esperanzas. Había oído muchas historias de empleados despedidos injustamente, pero la historia de Elena era diferente. Un millonario fingiendo una parálisis, una novia conspiradora, un objeto secreto, sonaba más a un guión de telenovela. Elena, sentada en una silla de madera que cojeaba ligeramente, notaba la duda en los ojos de la abogada, y sintió que sus esperanzas comenzaban a desmoronarse. «Señora, su historia es extraordinaria», dijo Isabel finalmente, escogiendo sus palabras con la precisión de un cirujano. «Entenderá que necesito algo más que su palabra para enfrentarme a alguien como Sofía de la Vega». «¿Nadie me creerá nunca?», pensó Elena, sintiendo el pánico. «Tengo algo más que mi palabra», respondió Elena, su voz baja pero firme, recuperando una pizca de la resolución que la había impulsado a cruzar la ciudad. Abrió su bolso raído con manos que intentaban no temblar, sintiendo el peso del secreto en su interior. Sacó el pañuelo que envolvía su preciado tesoro, un pañuelo de lino que había pertenecido a su propia madre. Con un cuidado casi reverencial, lo desenvolvió y colocó el pesado y brillante reloj de oro sobre la superficie de madera rayada del escritorio de Isabel. El objeto parecía fuera de lugar en aquel entorno humilde, un trozo de un mundo de opulencia y engaño que había aterrizado en un oasis de realidad trabajadora, brillando con una luz insolente. Isabel se inclinó hacia adelante, su escepticismo profesional dando paso a una curiosidad genuina y afilada. Sus ojos agudos examinaron el objeto, reconociendo al instante la marca de lujo, el valor intrínseco del metal precioso. Era, sin duda, una pieza de un valor considerable. «¿Y esto es?», preguntó, sin tocarlo, como si temiera que pudiera quemarle los dedos. «Es la prueba», dijo Elena, su voz ganando fuerza. «Es la verdad de Manuel. Y es el motivo por el que Sofía me acusará de robo en cuanto se dé cuenta de que ha desaparecido. Lo sé, es solo cuestión de tiempo». La abogada levantó la vista del objeto y la fijó en Elena, estudiando su rostro. Elena tomó el objeto con delicadeza, sus dedos encontrando el pequeño botón oculto en la corona con una familiaridad recién adquirida. Presionó suavemente y el compartimento secreto se deslizó con un clic casi inaudible, revelando su corazón tecnológico. Se lo entregó a Isabel, quien tomó una pequeña lupa de su escritorio para examinar el mecanismo. Vio la diminuta fotografía y el dispositivo de grabación, una maravilla de la miniaturización. Con la ayuda de unas pinzas finas, extrajo la micrograbadora, y con un cable adaptador, la conectó a un pequeño altavoz en su ordenador. Tras unos segundos de estática, que parecieron una eternidad, la voz de Manuel llenó el silencio de la pequeña oficina. «No puedo seguir con esto, es una locura. Solo quería saber si alguien podría quererme de verdad, no por el dinero. Pero esto se ha convertido en una prisión. Sofía no me ama. Estoy atrapado». Isabel escuchó la grabación 2 veces, con los ojos cerrados, concentrada, absorbiendo cada matiz de desesperación. Cuando la voz se apagó por segunda vez, un largo silencio se instaló entre las dos mujeres, un silencio pesado y lleno de implicaciones. Isabel abrió los ojos y miró a Elena. La duda había desaparecido, reemplazada por una expresión de asombro y una furia fría. Esto lo cambia todo», susurró, más para sí misma que para Elena. «Esto no es un simple caso de despido improcedente. Esto es conspiración, fraude». «¿Qué quiere decir con un arsenal?», preguntó Elena, el miedo volviendo a asomar en su voz, un escalofrío recorriendo su espalda a pesar del calor. Isabel se detuvo frente a la ventana, mirando el patio interior sin verlo realmente, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. «Quiero decir que Sofía de la Vega y quien quiera que esté con ella en esto, no se van a quedar de brazos cruzados. Cuando descubra que esto falta y que usted lo tiene, desatará el infierno. Usará su dinero, sus contactos, la prensa, todo lo que tenga a su alcance para destruirla a usted, y a esta prueba. La acusará de robo como usted dijo. Intentará declararla mentalmente inestable. Dirá que usted manipuló la grabación, que la editó para que dijera lo que usted quería. Harán todo lo posible para que nadie, absolutamente nadie, la crea. La convertirán en una villana, en una vieja loca y resentida». Se volvió para mirar a Elena directamente, sus ojos oscuros no dejando lugar a dudas sobre la gravedad de sus palabras. «Quiero que entienda perfectamente lo que se está metiendo. Esto va a ser una guerra sucia y despiadada. La van a investigar, van a hablar con sus vecinos, con su familia, buscarán cualquier trapo sucio en su pasado para usarlo en su contra.
Está preparada para eso, porque una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Elena tragó saliva, el peso de la advertencia de la abogada cayendo sobre ella. Por un instante, la imagen de una vida tranquila y anónima, lejos de todo aquello, le pareció increíblemente tentadora. Podría simplemente desaparecer, mudarse a otra ciudad, olvidar la mansión y sus secretos. Pero entonces recordó la humillación pública, la frialdad cruel en los ojos de Sofía, la desesperación en la voz grabada de Manuel, un joven atrapado en una red de su propia creación. Negó con la cabeza, un movimiento lento pero firme. Ya no tengo nada que perder, me lo quitaron todo, mi trabajo, mi dignidad, mi reputación. Lo único que me queda es la verdad. No tengo miedo de ella, pensó, sorprendiéndose de su propia firmeza. Isabel asintió lentamente, una pequeña sonrisa de admiración apareciendo en sus labios por primera vez. Bien. Esa es la actitud que necesito. Volvió a su escritorio y comenzó a tomar notas en un bloc de notas amarillo, su mente ya trabajando a toda velocidad, trazando estrategias y anticipando los movimientos del enemigo. De acuerdo, lo primero es poner esta prueba en un lugar seguro. La depositaré en la caja fuerte de un colega de confianza esta misma tarde. No debe tenerla usted bajo ningún concepto. Si la policía viene a registrar su casa, y créame que vendrán, no deben encontrar absolutamente nada. ¿Entendido? Elena asintió con la cabeza, sintiendo una extraña mezcla de terror y alivio. Ya no estaba sola en esto. Tenía una aliada. Segundo, continuó Isabel, su voz un torrente de instrucciones precisas y calculadas. A partir de este momento, no hable con nadie sobre esto. Absolutamente nadie. Ni su familia ni sus amigos. Cualquiera podría ser un testigo en su contra, cualquiera podría tergiversar sus palabras. Sofía tendrá oídos en todas partes. ¿Entendido? Elena volvió a asentir, comprendiendo la importancia del secretismo. Tercero, prosiguió Isabel, sin levantar la vista de sus notas. Necesito que escriba todo lo que recuerde. Cada conversación que haya presenciado entre Manuel y Sofía, cada detalle, por insignificante que le parezca. Fechas, horas, lugares, quién más estaba presente. Todo. Especialmente cualquier cosa relacionada con la salud de Manuel. ¿Ha visto algo que le hiciera dudar de su parálisis antes de que todo esto explotara? Piense bien, Elena. Un movimiento involuntario, un comentario fuera de lugar, cualquier cosa. La pregunta hizo que Elena frunciera el ceño, buscando en los recovecos de su memoria, rebobinando meses de trabajo silencioso y observación discreta. ¿Algo que me hiciera dudar?, pensó, cerrando los ojos. Y entonces, como un destello fugaz, un recuerdo vago pero persistente vino a su mente. Una imagen que en su momento había descartado como irrelevante. Pero ahora, con todo lo que sabía, adquiría un nuevo y siniestro significado. Mientras tanto, en la mansión el infierno que Isabel había predicho estaba a punto de desatarse con la furia de un huracán. Sofía había entrado en el despacho de Manuel con una bandeja de té, interpretando a la perfección el papel de la prometida abnegada y preocupada. Lo encontró mirando por la ventana, con una expresión de profunda melancolía en su rostro, la misma que tenía desde que Elena había sido expulsada. «Manuel, cariño, ¿cómo te encuentras?», preguntó con una dulzura empalagosa. Él no se volvió. «Quiero ver a Elena», dijo, su voz apagada pero con un filo de determinación. «Quiero disculparme con ella, lo que le hicimos no estuvo bien». Sofía dejó la bandeja sobre una mesa con un ruido un poco más fuerte de lo necesario, una pequeña grieta en su fachada de calma. «Eso es imposible, y lo sabes. Esa mujer te ha traicionado. Es una mala influencia. Ricardo vendrá más tarde para tu revisión, y estoy segura de que estará de acuerdo conmigo en que necesitas un entorno tranquilo». Manuel finalmente se giró. «Tú no decides quién es una mala influencia para mí. Elena ha sido más leal que nadie en esta casa, más que tú». Sofía forzó una sonrisa paciente. «Estás confundido, mi amor, es comprensible». Se acercó al escritorio para ordenar unos papeles, y fue entonces cuando su mirada se posó en el pequeño espacio vacío junto a la lámpara de bronce. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico helado. El objeto no estaba. «¿Dónde está?», preguntó. Su voz, un siseo bajo y peligroso, la falsa amabilidad evaporándose en un instante. Manuel la miró, confundido por su repentino y violento cambio de humor. «¿Dónde está el qué? No sé de qué hablas». «El objeto de tu abuelo». «No me tomes por estúpida, Manuel. Estaba aquí esta mañana.
Lo vi cuando te traje el desayuno. ¿Dónde está? Su voz se elevó, aguda y estridente, perdiendo todo el control que tanto se esforzaba por mantener. Él frunció el ceño, intentando recordar. No lo sé. No lo he tocado en días. Quizás lo moviste tú al limpiar. Yo no he limpiado nada, gritó ella, su rostro contorsionado por una furia que la afeaba. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender la terrible verdad. La única persona que había estado en esa habitación aparte de ellos, la única persona que tenía un motivo, la única persona que había sido despedida con humillación. Ha sido ella, susurró, la sangre abandonando su rostro, dejándolo pálido como la cera. Esa maldita vieja ladrona. Lo ha robado. Se giró y salió corriendo del despacho como una furia, dejando a Manuel solo y desconcertado. ¡Seguridad! Javier, gritaba por los pasillos, su voz resonando. Cierren todas las salidas. Llamen a la policía inmediatamente. Hemos sufrido un robo. Quiero a esa mujer arrestada hoy mismo. La maquinaria de la destrucción se había puesto en marcha. De vuelta en la pequeña y polvorienta oficina, Elena le contaba a Isabel el vago recuerdo que había acudido a su mente, una pieza que no sabía que tenía. Fue hace unas semanas, explicó lentamente tratando de reconstruir la escena con la mayor precisión posible. Sofía y Manuel estaban discutiendo en la biblioteca. La puerta estaba entreabierta y yo estaba limpiando el pasillo. Discutían sobre unas inversiones. Sofía estaba muy enfadada, le gritaba que era un incompetente. De repente, él apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Y entonces lo vi. Hizo una pausa, asegurándose de que el recuerdo fuera preciso. Vi cómo su pie derecho, el que siempre estaba inmóvil y lánguido, se contraía dentro del zapato. Fue un movimiento muy pequeño, casi un espasmo, pero lo vi. Duró solo un segundo, y luego se relajó como si nada. Él miró hacia abajo, como para asegurarse de que nadie lo había notado. Isabel dejó de escribir y la miró fijamente. La intensidad en ese desemérita. Sus ojos se había multiplicado por 10. Su mente legal procesó la información al instante. ¿Elena está absolutamente segura de lo que vio? ¿Podría jurarlo ante un juez? Elena asintió, sin dudar. Completamente. En ese momento no le di importancia. Pensé que sería un reflejo nervioso. Pero ahora... Ahora es una pista crucial, la interrumpió Isabel. Es la primera grieta en su coartada. Si podemos demostrarlo, toda la farsa se derrumba. La abogada se frotó las sienes, pensando a toda velocidad, conectando los puntos. El testimonio de un solo testigo puede ser débil. Lo atacarán, dirán que usted lo inventó por despecho. Necesitamos un testigo más. Alguien de dentro de la mansión. Alguien que pueda corroborar su historia, o que haya visto algo similar. Pero, la idea de encontrar un testigo dentro de la mansión parecía una misión imposible, un sueño irrealizable. Elena negó con la cabeza con una tristeza profunda. Nadie hablará, Isabel. Tienen demasiado miedo de Sofía. ¿Vieron cómo? Me despidió. Sin contemplaciones, como si fuera un mueble viejo. Nadie arriesgará su trabajo, su sustento, por mí o por Manuel. Tienen familias que alimentar, hipotecas que pagar. Sofía les paga bien, pero a cambio exige lealtad ciega. Es un pacto con el diablo. El desaliento amenazaba con apoderarse de ella de nuevo. La lucha parecía demasiado desigual, las murallas que protegían a Sofía demasiado altas, construidas con dinero y miedo. La soledad de su posición la golpeó de nuevo. ¿Cómo podría una simple limpiadora derribar un imperio? Isabel pareció leer sus pensamientos. Se acercó y le puso una mano en el hombro, un gesto sorprendentemente cálido. Elena, escúcheme. Las personas más poderosas a menudo construyen sus imperios sobre cimientos de miedo y mentiras. Si encuentras la grieta adecuada y empujas con la suficiente fuerza, todo el edificio puede venirse abajo. Justo en ese momento, el teléfono de la oficina sonó, su timbre estridente interrumpiendo el discurso de la abogada. Isabel contestó, su rostro volviéndose una máscara profesional. Escuchó durante un momento, asintiendo levemente, y su expresión se endureció como el granito. Entendido. Gracias por avisar tan rápido. Te debo una. Colgó y miró a Elena, sus ojos oscuros llenos de una seriedad sombría. Era mi contacto en la comisaría del distrito. Sofía de la Vega acaba de presentar una denuncia formal contra usted,
por el robo de una joya familiar valorada en más de 50.000 euros. Han emitido una orden para interrogarla. 2 agentes van de camino a casa de su hermana para buscarla. Han sido increíblemente rápidos. El pánico se apoderó de Elena, un frío helado que le subía por la espalda y le atenazaba la garganta. La policía, viniendo a casa de mi hermana. ¡Oh, Dios mío! Delante de los vecinos. ¿Qué voy a hacer? ¿Me arrestarán? Su mente se llenó de imágenes horribles. Ella siendo esposada, metida en un coche patrulla, la vergüenza en los ojos de su familia. Cálmese, Elena. Respire hondo. Oh, dijo Isabel con una autoridad tranquilizadora que cortó el pánico como un cuchillo. No la arrestarán. No todavía. Solo quieren interrogarla. Esto es exactamente lo que esperábamos. Es su primer movimiento. Quieren asustarla, presionarla para que cometa un error. Isabel le entregó una tarjeta de visita con su número de teléfono móvil escrito en el reverso. Cuando lleguen los agentes, no diga una sola palabra sin que yo esté presente. Ni una. No responda a ninguna pregunta, no intente dar explicaciones. Simplemente, pida llamar a su abogada. Es su derecho fundamental. Yo me encargaré del resto. Ahora, váyase a casa. Intente actuar con la mayor normalidad posible. No deje que su hermana o su cuñado noten que pasa algo hasta que llegue la policía. No les dé motivos para preocuparse antes de tiempo. Elena se levantó, sus piernas como gelatina, apenas capaces de sostenerla. La realidad de la situación la había golpeado con la fuerza de un tren de mercancías. Ya no era solo una limpiadora despedida injustamente. Ahora era una sospechosa en una investigación policial. Una presunta ladrona a ojos de la ley y pronto, a ojos de todo el mundo. Sofía estaba cumpliendo su amenaza, manchando su nombre, destruyendo su vida pieza por pieza, con una crueldad metódica. ¿Y si registran la casa? ¿Y si lo encuentran? Pensó, su corazón latiendo con fuerza, antes de recordar que la prueba ya no estaba con ella, sino en camino a un lugar seguro. Se sentía a la vez aterrorizada y extrañamente protegida por la astucia y la previsión de su nueva aliada. Tal como Isabel había predicho, 2 agentes de policía uniformados se presentaron en el modesto apartamento de su hermana esa misma tarde, justo cuando la familia se preparaba para cenar. El golpe en la puerta sonó como un martillazo en el corazón de Elena, un sonido que anunciaba la llegada de la humillación. Su hermana Clara abrió con una sonrisa que se congeló en su rostro al ver a los agentes. Su expresión pasó de la bienvenida a la confusión y luego al miedo en cuestión de segundos. «Buenas tardes. ¿Buscamos a la señora Elena García?», dijo uno de ellos, un hombre joven con un tono formal y neutro que no revelaba nada. Elena apareció detrás de su hermana, sintiendo las miradas de los vecinos curiosos que se asomaban por las puertas de sus apartamentos, atraídos por la presencia del coche patrulla en la calle. La humillación era pública, íntima, una mancha que se extendía a su familia, salpicando a los que más quería. «Soy yo», dijo, su voz apenas un susurro avergonzada de Jeff. «Haré ese problema a la casa de su hermana». «Señora García, necesitamos que nos acompañe a la comisaría para responder a algunas preguntas en relación con un incidente en su antiguo lugar de trabajo». El agente evitó usar la palabra robo, pero la implicación era clara como el agua para todos los que estaban escuchando. La noticia correría por el edificio como la pólvora. Clara la miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y una incipiente confusión. «Elena, ¿qué está pasando? ¿La policía? ¿Qué has hecho?», preguntó en voz baja, su tono teñido de una incredulidad herida. Elena sintió una punzada de dolor agudo en el pecho, más dolorosa que cualquier acusación formal. La duda ya había sido sembrada en su propia familia, el primer éxito de la estrategia de Sofía. «No he hecho nada, Clara. Te lo juro». «Es un terrible error», dijo, antes de recordar las instrucciones precisas de Isabel. Se irguió, encontrando una fuerza que no sabía que tenía, una dignidad que se negaba a ser aplastada. «Mir. O a los agentes a los ojos. Tengo derecho a llamar a mi abogada. No diré una sola palabra hasta que ella llegue». El agente más joven asintió, impasible, como si escuchara esa frase todos los días. «Como desee, señora. Puede hacer la llamada desde la comisaría. Por favor, acompáñenos». Mientras salía del apartamento, seguida por la mirada horrorizada de su hermana y su cuñado, Elena sintió que cruzaba un umbral. Estaba entrando en un mundo nuevo y aterrador, un mundo de salas de interrogatorios y sospechas. La batalla acababa de comenzar.
Y el primer campo de batalla era su propia reputación y la confianza de su familia. ¿Cómo podría recuperarse de algo así? La sala de interrogatorios de la comisaría era exactamente como Elena la había imaginado por las películas, pero peor. Era pequeña, gris, sin ventanas, y olía a una mezcla de desinfectante barato y a miedo rancio. Se sentó en una silla de metal fría, frente a una mesa del mismo material que estaba atornillada al suelo. Se sentía como una criminal, una sensación extraña y profundamente injusta para una mujer que había vivido toda su vida siguiendo las reglas. La espera se le hizo eterna, cada tic-tac del reloj en la pared, un recordatorio de su precaria situación, cada minuto una pequeña tortura. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la puerta se abrió e Isabel entró, su presencia llenando la habitación de una calma y una autoridad instantáneas. Iba seguida por uno de los detectives. La llegada de la abogada fue como un bálsamo, una armadura invisible que se interpuso entre ella y la hostilidad del entorno. «Mi clienta no va a declarar en este momento», dijo Isabel con una firmeza que no admitía discusión, antes de que el detective pudiera abrir la boca. «Niega categóricamente todas las acusaciones. Cooperaremos con la investigación en todo lo que sea necesario, pero exigimos que se respeten escrupulosamente sus derechos». El detective, un hombre corpulento de mediana edad con cara de pocos amigos, suspiró con acento agudo con cansancio. Pasaron 2 horas de un juego psicológico agotador. El detective hacía preguntas indirectas, lanzaba insinuaciones, intentaba intimidar a Elena con la perspectiva de la cárcel. Pero Isabel desvió cada pregunta con la habilidad de una espadachina experta, protegiendo a Elena como una leona protege a su cachorro. No la dejó responder a nada que no fuera su nombre y dirección. Al final, sin pruebas físicas y con Elena manteniendo un silencio firme y digno, tuvieron que dejarla ir, aunque no sin una última advertencia. «No abandone la ciudad, señora García. La investigación sigue en curso. La llamaremos si es necesario». Al salir de la comisaría, la noche ya había caído sobre la ciudad, y las luces de neón parecían frías y distantes. Elena se sentía exhausta, como si hubiera envejecido 10 años en un solo día. «Lo ha hecho muy bien, Elena», dijo Isabel mientras caminaban por la acera iluminada por las farolas. «Ha resistido la primera oleada. Ahora se darán cuenta de que no es usted un BL. Anco fácil». Pero Elena no se sentía fuerte. Se sentía marcada, sucia, como si la sospecha hubiera dejado una mancha invisible en su piel. «Mi hermana». La forma en que me miraba, su voz se quebró al recordar la expresión de Clara. Isabel se detuvo y la miró con empatía. «Esto es lo que hacen. Aíslan a sus víctimas. Es parte de la guerra psicológica. Confíe en mí y confíe en la verdad». Los días siguientes se convirtieron en una guerra fría de nervios y estrategia, una tensa espera en la que cada día traía una nueva forma de ataque. Sofía, furiosa por el fracaso del interrogatorio policial y por la inesperada resistencia de Elena, pasó a la siguiente fase de su plan de destrucción. Un conocido periódico sensacionalista, famoso por sus exclusivas de la alta sociedad y su falta de escrúpulos, publicó un artículo en primera plana con un titular enorme y malicioso. «El drama del millonario enfermo. Acosado por una empleada DSPCHADA». El artículo, claramente escrito al dictado de Sofía y sus abogados, pintaba un retrato de Manuel como una víctima vulnerable y desvalida, y de Elena como una anciana obsesiva y resentida que, tras ser despedida por su comportamiento errático, había robado una reliquia familiar como venganza. No mencionaba la grabación, por supuesto, pero el daño a la reputación de Elena fue devastador e inmediato. La gente la señalaba por la calle en su barrio. Su hermana Clara dejó de hablarle, completamente convencida por el artículo. Se quedó completamente sola, con la única compañía de Isabel. «Lo sabía», dijo la abogada, tirando el periódico a la basura con asco. «Está usando a la prensa para juzgarla y condenarla ante la opinión pública. Es una táctica clásica y cobarde. Pero también es un error». «¿Un error?», preguntó Elena, incrédula. «Ha destruido mi nombre. Mi hermana cree que soy una ladrona». «Sí», respondió Isabel, sus ojos brillando con una luz estratégica. «Pero también ha revelado su conexión con un personaje muy interesante. El periodista que firma el artículo, un tal Gustavo Morales, conocido en el gremio por aceptar favores a cambio de publicar ciertas historias. Y, curiosamente, también ha escrito varios artículos elogiosos sobre el Dr. Ricardo Salas, alabando sus innovadores tratamientos. Umay». La mención del Dr. Salas hizo que una nueva pieza del rompecabezas encajara en la mente de Elena, iluminando un
rincón oscuro del plan de Sofía. El doctor Salas, repitió, su voz apenas un murmullo. Es el médico de Manuel, un amigo íntimo de Sofía. Siempre estaban juntos, susurrando en las esquinas. Es él quien viene a la casa a revisarlo. Isabel sonrió, una sonrisa fría y decidida, la sonrisa de un cazador que acaba de encontrar una pista fresca. Exacto. Y ahora tenemos una conexión directa y demostrable entre Sofía, el médico que presumiblemente certificará la incapacidad de Manuel y el periodista que está difamando a la única persona que puede destapar el fraude. Esto ya no es una teoría, Elena. Es una conspiración en toda regla, con sus actores bien definidos. Isabel decidió que era el momento de dejar de reaccionar y empezar a atacar. Era hora de tomar la iniciativa. Con una precisión meticulosa, redactó una carta oficial dirigida a los abogados de la familia de Manuel, un prestigioso y antiguo bufete que había servido a los de la Vega durante generaciones. En la carta, sin revelar la existencia de la grabación para no mostrar su mejor carta demasiado pronto, Isabel declaraba que representaba a Elena García, que su clienta había sido despedida injustamente y difamada públicamente. Afirmaba además que su clienta poseía información crucial y verificable sobre el verdadero estado de salud del señor Manuel de la Vega, y sobre una posible conspiración urdida por terceros para defraudarle y hacerse con el control total de su patrimonio. Exigía una reunión urgente con Manuel en presencia de sus abogados familiares y sin la asistencia de Sofía de la Vega ni del doctor Ricardo Salas, a quienes acusaba de ejercer una influencia indebida. Era una jugada audaz, un farol calculado para sembrar el pánico en el campo enemigo y forzar su mano. Con esto, o bien nos ignoran, lo que nos daría argumentos para una futura demanda, o bien reaccionan de forma desproporcionada, lo que también nos beneficia, le explicó a Elena. O, en el mejor de los casos, los abogados de la familia empezarán a hacer sus propias preguntas. La explosión no tardó en llegar, y fue incluso más rápida y violenta de lo que Isabel había anticipado. 2 días después de enviar la carta, recibió una llamada telefónica. No era de los abogados de la familia, sino de un abogado diferente, un hombre con una reputación de ser un tiburón sin escrúpulos que representaba personalmente a Sofía de la Vega. El tono era gélido, amenazante. Señorita Fuentes, hemos recibido su carta, dijo el abogado pronunciando la palabra carta como si fuera un insulto. Consideramos sus acusaciones como un intento de extorsión despreciable y patético. Mi clienta, la señorita de la Vega, en un acto de generosidad está dispuesta a retirar los cargos de robo contra la señora García si ésta firma un acuerdo de confidencialidad y desaparece para siempre. Si se niega, no solo continuaremos con la acusación de robo hasta verla en la cárcel, sino que la demandaremos por difamación, por una suma que ni usted ni su clienta podrían pagar en 10 vidas. Tienen 24 horas para decidir. Isabel escuchó con una calma imperturbable. Cuando terminó, hizo una pausa de un par de segundos, un silencio cargado de desprecio, antes de responder, su voz tranquila pero cargada de acero. Dígale a su clienta que nos veremos en los tribunales, y colgó, sin esperar respuesta. La guerra había sido declarada. Mientras Elena e Isabel se preparaban para la guerra legal, Manuel vivía en una niebla de confusión y medicamentos. Un prisionero en su propia casa. El doctor Salas, alarmado por la carta de Isabel, había aumentado su tratamiento, alegando que el estrés del robo y el acoso de Elena habían agravado su condición neurológica. Le administraba sedantes potentes que lo mantenían dócil y desorientado, nublando su juicio y su voluntad. Sofía controlaba todas sus llamadas y visitas, habiendo despedido a los pocos empleados que aún eran leales a Manuel. Se había convertido en una marioneta en la obra de teatro que su prometida y el médico habían escrito para él. A veces, en breves momentos de lucidez entre una dosis y la siguiente, recordaba a Elena su amabilidad, la forma en que lo miraba sin lástima. Sentía que algo estaba terriblemente mal, pero la niebla química en su cerebro le impedía pensar con claridad. ¿Por qué Elena haría algo así?, se preguntaba. No tenía sentido. Pero la voz suave y persuasiva de Sofía estaba siempre ahí, susurrándole al oído. Está resentida, cariño. Se sentía con derecho sobre ti. Y él, debilitado y confundido, casi llegaba a creérselo. Pero en el fondo de su corazón, una semilla de dudas se negaba a morir. ¿Y si Elena tenía razón? En su incansable investigación, Isabel descubrió otra pieza vital de información que lo cambiaría todo. A través de un antiguo empleado de las empresas de la Vega, un contable resentido, se enteró de un detalle crucial sobre el testamento del patriarca de la familia de Manuel.
El viejo señor de la Vega, un hombre astuto y desconfiado que nunca se había fiado de las intenciones de las mujeres que se acercaban a su hijo, había incluido una cláusula muy específica. Si Manuel se casaba, su esposa solo tendría acceso a una pequeña asignación mensual, generosa pero limitada, para evitar precisamente a las cazafortunas. Sin embargo, si Manuel era declarado legalmente incapacitado antes de casarse, el control total de su inmensa fortuna pasaría a su tutor legal designado. Y el poder notarial que Manuel, en su ingenuidad, le había firmado a Sofía, la designaba a ella como la primera candidata a ser esa tutora. El plan era diabólico en su simplicidad. No se trataba solo de un matrimonio por interés. Se trataba de un golpe de estado financiero. La silla de ruedas, el despido de Elena, la acusación de robo. Todo eran pasos calculados hacia un único objetivo: la fortuna completa de Manuel. No quieren casarse con él, le explicó Isabel a Elena, la indignación palpable en su voz. Quieren enterrarlo en vida, anularlo como persona, y quedarse con todo. La citación judicial llegó, como un presagio inevitable, entregada por un funcionario con cara de aburrimiento. Una vista preliminar fue fijada para 2 semanas después en los juzgados de Plaza de Castilla. El motivo oficial en el papel era la acusación de robo contra Elena García. Pero Isabel sabía que Sofía y su abogado intentarían usar esa vista para algo mucho más importante: presentar el informe del doctor Salas y sentar las bases para la declaración de incapacidad de Manuel. Sería la primera vez que todas las partes estarían en la misma habitación desde el día de la explosión en el salón. Sería el primer campo de batalla. Elena sintió un nudo de miedo en el estómago al ver el documento oficial, con el sello del juzgado. Su nombre estaba allí, impreso en negro sobre blanco, junto a la palabra acusada. Iba a enfrentarse a un juez, a abogados, a Sofía. El mundo que siempre había visto desde la barrera, el de las leyes y los tribunales, un mundo ajeno y lejano, estaba a punto de engullirla. «No tengas miedo, Elena», le dijo Isabel, notando su palidez y sus manos temblorosas. «Nosotros no vamos a esa sala a defendernos, vamos a atacar. En esa sala, vamos a empezar a contar la verdad. Y la verdad, a veces, suena más fuerte que cualquier mentira». Pero una duda terrible asaltó a Elena. ¿Sería escuchada su verdad? En la víspera de la vista, Elena no pudo dormir ni un solo minuto. Se sentó junto a la ventana del pequeño apartamento, mirando la noche silenciosa de la ciudad. Sentía que su vida entera, sus 62 años, la habían conducido a ese momento crucial. 40 años de trabajo silencioso, de observar a los ricos en sus jaulas doradas, de aprender que la dignidad no tenía nada que ver con el dinero. Había sido invisible para ellos durante décadas, una sombra con un plumero y un cubo. Y ahora, esa sombra estaba a punto de subir a un estrado y hablar, de tener una voz. Sacó de un cajón una vieja fotografía de sus hijos cuando eran pequeños. Eran la razón por la que había aguantado tanto. Quería que estuvieran orgullosos de ella. No de una madre acusada de robo, sino de una madre que luchó por lo que era justo, sin importar el coste. «Mañana, pase lo que pase, no me humillarán», se prometió en un susurro a su propio reflejo en el cristal. Ya no. Se puso de pie y se miró en el espejo. Vio a una mujer mayor, cansada, con arrugas que contaban la historia de una vida de trabajo. Pero también vio en sus propios ojos una chispa de la misma determinación que había visto en los de Isabel Fuentes. La determinación de quien no tiene nada que perder y, por lo tanto, es libre para arriesgarlo todo. La mañana de la vista judicial, Elena se vistió con su mejor traje, uno que no había usado en años, el que llevó a la boda de su hijo. Era sencillo, de color azul marino, pero estaba limpio y planchado a la perfección. Era su armadura, su uniforme de batalla. Isabel la recogió en un taxi. La abogada llevaba un traje de chaqueta gris, impecable. Su expresión era seria y concentrada. Apenas hablaron durante el trayecto hacia los juzgados. No había nada más que decir. La estrategia estaba trazada. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Al llegar al imponente edificio de los juzgados, una multitud de periodistas y cámaras de televisión los esperaba en la entrada. La historia se había filtrado, sin duda gracias a Sofía, que quería convertir el juicio en un circo mediático para intimidarla. Los flashes de las cámaras explotaron en sus caras como fuegos artificiales. Los micrófonos se abalanzaron sobre ellas como pirañas. «Señora García, ¿es cierto que robó el objeto de la familia?»
Isabel rodeó a Elena con un brazo protector y las guió a través de la multitud sin decir una palabra. La humillación pública final estaba en marcha, orquestada para quebrarla justo antes de entrar a la sala. Dentro del edificio el ambiente era más solemne pero no menos intimidante. Los pasillos de mármol resonaban con los pasos apresurados de abogados y funcionarios. Un zumbido de justicia y burocracia. Encontraron la sala que les correspondía y esperaron en un banco de madera en el pasillo. Un silencio tenso entre ellas. Unos minutos después, vieron llegar al equipo contrario. Sofía iba vestida con un traje de diseño de color crema, un color que pretendía transmitir inocencia, su rostro una máscara de seriedad y victimismo. A su lado caminaba el doctor Ricardo Salas, con un aire de importancia profesional, y detrás, un equipo de 3 abogados con carteras de cuero, caras y miradas arrogantes. Parecían un ejército invencible. Al pasar junto a Elena, Sofía se detuvo por un instante, y la miró de arriba a abajo con una mezcla de desprecio y triunfo. «Deberías haber aceptado mi oferta, vieja estúpida», siseó en voz baja, para que solo Elena pudiera oírla, su aliento perfumado cargado de veneno. «Hoy, voy a destruirte. Saldrás de aquí directa a la cárcel». Elena no respondió, simplemente la miró a los ojos, con una calma que no sentía, pero que proyectaba con todas sus fuerzas. Esa mirada serena, esa negativa a dejarse intimidar, pareció desconcertar a Sofía más que cualquier insulto. La sala del tribunal era grande e imponente, con paneles de madera oscura que parecían haber absorbido décadas de secretos y mentiras, y un gran escudo de España presidiendo la pared detrás del estrado del juez. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable. Elena e Isabel se sentaron a la izquierda, Sofía y su equipo a la derecha. Unos minutos después, Manuel fue conducido a la sala en su silla de ruedas por un asistente. Parecía pálido y ausente, sus ojos hundidos y sin brillo, probablemente por los sedantes. No se encontraron con los de Elena. Se sentó entre los dos equipos, un rey solitario en un tablero de ajedrez en el que otros movían las piezas por él. El juez, un hombre de aspecto severo y pelo canoso, entró y todos se pusieron en pie. La vista preliminar estaba a punto de comenzar. El abogado de Sofía, un hombre de aspecto arrogante llamado Velasco, fue el primero en hablar. Con una retórica florida y dramática, pintó el cuadro de un robo desalmado perpetrado contra un hombre vulnerable por una empleada en la que había depositado toda su confianza. Solicitó la pena máxima por hurto agravado y además, presentó una moción para que se iniciara el proceso de incapacitación de Manuel, adjuntando un voluminoso informe firmado por el doctor Salas. Todo iba según su plan. Cuando le llegó el turno a Isabel, se levantó con una calma que contrastaba poderosamente con la teatralidad de su oponente. «Señoría», comenzó, su voz clara y firme llenando la sala. «Mi clienta, la señora Elena García, se declara no culpable. Y no solo eso. Sostenemos que esta acusación de robo es una cortina de humo, una mentira fabricada para ocultar un crimen mucho más grave. Una conspiración para defraudar al señor Manuel de la Vega, privarle de su libertad, y hacerse con el control de su vasto patrimonio». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El abogado de Sofía se puso en pie de un salto, su rostro enrojecido de ira. «Protesto, señoría. Esto es un disparate. La abogada defensora está inventando una fantasía para desviar la atención del delito de su clienta». El juez golpeó la mesa con su mazo. «Silencio. Protesta denegada. Abogada Fuentes, continúe. Pero le advierto que son acusaciones muy serias. Más le vale tener con qué respaldarlas». Isabel asintió, sin inmutarse. «Las tengo, señoría. Y me gustaría empezar llamando a mi primer testigo al estrado, la señora Elena García». El corazón de Elena dio un vuelco. Era el momento. Con piernas temblorosas pero la espalda recta, caminó hacia el estrado, sintiendo los ojos de toda la sala clavados en ella. Juró decir la verdad y se sentó, mirando directamente al juez, ignorando la mirada asesina de Sofía. «Señora García», comenzó Isabel con voz tranquila, «¿es cierto que usted trabajó durante 40 años para la familia de la Vega, sirviendo tanto al padre del señor Manuel como a él mismo?» «Sí, es cierto», respondió Elena, su voz sorprendentemente estable. «Es cierto que durante esos 40 años, su historial fue impecable, sin una sola queja o amonestación. Sí, es cierto. Y es cierto que el día de su despido, usted presenció una fuerte discusión entre el señor Manuel de la Vega y su prometida, la señorita Sofía, en la que se trataban temas financieros».
Sí, es cierto. El abogado Velasco protestaba cada pregunta, alegando que eran irrelevantes, pero el juez las permitía, su interés visiblemente picado. Isabel estaba construyendo una base, estableciendo la credibilidad de su clienta ladrillo a ladrillo. Y ahora, señora García, quiero que le cuente al tribunal no lo que usted cree, sino lo que usted sabe. ¿Qué sabe usted sobre la supuesta parálisis del señor Manuel de la Vega? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de dinamita. Elena respiró hondo, reunió todo su coraje y miró al juez. Sé que es una farsa, dijo con una claridad rotunda. Un grito ahogado vino de Sofía. Manuel, por primera vez, levantó la cabeza y miró a Elena, sus ojos nublados mostrando un atisbo de sorpresa. «Protesto, no tiene ninguna prueba», gritó Velasco. Isabel se volvió hacia él con una calma gélida. «Se equivoca, señor Velasco, sí que la tenemos». Del interior de su maletín, Isabel sacó un pequeño sobreacolchado, como si contuviera algo frágil y precioso. Con un movimiento deliberado, lo abrió y extrajo el objeto que había iniciado todo. Lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo, el juez, los abogados, Manuel, Sofía. Su superficie dorada captó la luz de la sala, brillando como un faro de verdad, en un mar de mentiras. «Señoría, este es el objeto que mi clienta supuestamente robó», anunció, su voz resonando en el silencio repentino y absoluto que había acá. Y con acento agudo sobre la sala. Un objeto que, efectivamente, ella tomó del despacho del señor Manuel. Pero no lo hizo con intención de robar, sino de proteger. Porque este objeto, señoría, contiene la prueba irrefutable de todo lo que hemos afirmado hoy en esta sala. Sofía se quedó sin aliento, su rostro una máscara de horror al reconocerlo. Sabía exactamente lo que contenía. El color desapareció de su cara, dejándola con una palidez mortal. El doctor Salas a su lado parecía a punto de desmayarse, su frente perlada de sudor frío. Manuel miraba el objeto como si fuera un fantasma de su pasado, una creación suya que ahora se volvía en su contra de una forma que nunca había previsto. El juez se inclinó hacia adelante en su asiento, su expresión de severa indiferencia reemplazada por una intensa curiosidad. La partida de ajedrez había llegado a un punto de inflexión. ¿Y qué es exactamente lo que contiene ese objeto, abogada?, preguntó el juez, su voz grave rompiendo el tenso silencio que se había apoderado de la sala del tribunal. Isabel caminó lentamente hacia el estrado, sosteniendo el objeto con el respeto que se le debe a un artefacto sagrado que está a punto de cambiar el destino de todos. Contiene la voz del propio señor Manuel de la Vega, señoría, declaró, mirando directamente a Sofía, cuyos ojos lanzaban dagas de puro odio y pánico. Una grabación que él mismo hizo, en un momento de debilidad y arrepentimiento, confesando toda la farsa. Una confesión que prueba que mi clienta dice la verdad y que los verdaderos criminales en esta sala son aquellos que han intentado aprovecharse de una mentira para cometer un fraude monumental. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Cada persona presente, desde los periodistas en la parte de atrás hasta el propio juez, contenía la respiración, esperando el siguiente movimiento, el golpe de gracia. El abogado Velasco parecía haber perdido la capacidad de hablar, su rostro pálido y sudoroso. Sabía que ese caso, su reputación y la libertad de su clienta pendían de un hilo muy fino que estaba a punto de romperse. La pequeña y humilde limpiadora, la mujer a la que todos habían subestimado, estaba a punto de derribar un imperio de mentiras. El juez examinó a Isabel, luego a Elena en el estrado, y finalmente a la pálida y temblorosa figura de Sofía. Su rostro era una máscara impenetrable, pero sus ojos agudos no se perdían ni el más mínimo detalle, evaluando cada reacción, cada tic nervioso. Después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente, su decisión tomada. «Proceda, abogada. Quiero escuchar esa supuesta grabación». Isabel asintió a su vez, un gesto breve y profesional, que ocultaba el latido acelerado de su propio corazón. Con una precisión casi quirúrgica, activó el mecanismo secreto y colocó el pequeño dispositivo de audio junto al micrófono del tribunal, para que toda la sala pudiera escucharlo con claridad. El débil sonido de la estática llenó la sala, un susurro que presagiaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. Elena cerró los ojos, rezando en silencio, sus manos apretadas en su regazo. Había llegado hasta aquí, había arriesgado todo lo que le quedaba en el mundo. Ahora, solo esperaba que fuera suficiente. Por favor que funcione, pensó, un ruego silencioso que envió al universo.
El destino de todos los presentes en aquella sala estaba a punto de cambiar para siempre, sellado por las palabras de un hombre atrapado en su propia mentira, grabadas en el corazón de un pequeño objeto dorado. Señoría, antes de proceder, quiero dejar constancia de que esta prueba ha sido custodiada de forma segura desde que mi clienta la encontró, afirmó Isabel, anticipándose a cualquier intento de desacreditar la grabación. Hemos realizado una copia certificada ante notario, y el original no ha sido alterado de ninguna manera. El juez asintió, indicándole que continuara. Isabel pulsó el botón de reproducción. Un leve clic, seguido de la misma estática que habían oído en la oficina, y luego, la voz de Manuel, clara y devastadoramente triste, inundó el silencio sepulcral de la sala. No puedo seguir con esto, es una locura. La voz sonaba joven, vulnerable, completamente diferente al hombre ausente que estaba sentado en la silla de ruedas. Solo quería saber si alguien podría quererme de verdad, por mí mismo, no por el dinero de mi familia, pero esto se ha convertido en una prisión. En la grabación, se escuchaba un suspiro profundo, un sonido de pura desesperación, que heló la sangre de los presentes. Sofía no me ama, solo ama lo que represento. Estoy atrapado. Tengo que acabar con esta farsa antes de que sea demasiado tarde. La grabación terminó con un clic seco, pero el eco de las palabras de Manuel permaneció flotando en el aire, una acusación irrefutable que pesaba más que 1000 testimonios. El silencio que siguió fue absoluto, total, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Todos los ojos se volvieron hacia Manuel. Él había levantado la cabeza por completo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su mirada ya no estaba nublada. La humillación pública de escuchar su propia confesión pareció haberlo sacudido. Un electroshock que lo devolvió a la realidad. Miró a Elena, y en sus ojos había una mezcla de vergüenza, gratitud y un profundo arrepentimiento. Luego, su mirada se desvió hacia Sofía. Ella estaba petrificada, su rostro una máscara de incredulidad y furia. El juego había terminado. Su plan, tan cuidadosamente urdido, y había desmoronado en cuestión de segundos. El doctor Salas, a su lado, intentaba hacerse lo más pequeño posible en su asiento, como si deseara que la tierra se lo tragara. El juez se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto de profundo cansancio, como si acabara de presenciar la escena más triste y patética de su carrera. El abogado Velasco abrió la boca para hablar, para protestar, para decir algo, cualquier cosa, pero no le salieron las palabras. Sabía que no había nada que decir. Habían sido derrotados, no por un argumento legal superior, sino por la simple y llana verdad, contenida en un susurro grabado. La mentira había muerto. Algo acababa de romperse para siempre. Elena permaneció en el estrado, inmóvil, observando el caos silencioso que su acción había provocado. No sentía triunfo, ni alegría por la venganza. Solo sentía una profunda tristeza por todo el dolor y el engaño que habían llevado a todos a ese punto. Vio a Manuel, un joven que lo tenía todo y no tenía nada, tan desesperado por encontrar amor verdadero, que había construido su propia prisión. Vio a Sofía, una mujer tan vacía por dentro que solo podía llenarse con dinero y poder, dispuesta a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y se vio a sí misma, una simple limpiadora, arrastrada a una guerra que no era suya, pero que había luchado con la única arma que poseía: su integridad. No tenía por qué haber sido así, pensó con una melancolía infinita. Si la gente solo se escuchara, si solo fueran honestos. Pero sabía que el mundo no funcionaba así, y a veces, para que la verdad saliera a la luz, era necesario que alguien tuviera el coraje de encender una pequeña llama en la más profunda oscuridad, incluso a riesgo de quemarse en el intento. Ella había encendido esa llama. Ahora, solo quedaba ver qué consumiría el fuego. El final de la historia estaba a solo unos instantes. El juez se aclaró la garganta, su voz grave devolviendo a todos a la realidad. En vista de esta revelación, dijo, su tono cargado de un eufemismo que no ocultaba la gravedad de la situación, suspendo esta vista preliminar. Se dirigió a los abogados de Sofía. Las acusaciones de robo contra la señora García quedan desestimadas con efecto inmediato. Y les advierto que la Fiscalía probablemente abrirá una investigación por perjurio, denuncia falsa y posible conspiración para cometer fraude. Luego, su mirada se posó en el doctor Salas. En cuanto a usted, doctor, le recomiendo encarecidamente que busque un buen abogado. Voy a remitir una copia de las actas de esta sesión al Colegio de Médicos.
Finalmente, miró a Manuel. Su tono se suavizó ligeramente, casi con compasión. Y en cuanto a usted, señor de la Vega, le sugiero que ponga su vida en orden. Con un último golpe de mazo, el juez se levantó y abandonó la sala, dejando tras de sí un campo de batalla devastado. Sofía, finalmente, reaccionando, se levantó de un salto e intentó acercarse a Manuel, su rostro descompuesto por la rabia. «Manuel, tienes que decirles que no es verdad. Diles que te obligó, que te manipuló», gritaba, histérica. Pero 2 guardias de seguridad del tribunal la interceptaron antes de que pudiera llegar a él. En medio del caos, mientras Sofía era escoltada fuera de la sala gritando amenazas e insultos, Manuel hizo algo que nadie esperaba. Con un esfuerzo visible, un temblor que recorrió todo su cuerpo, se agarró a los reposabrazos de su silla de ruedas. Sus nudillos se pusieron blancos. Sus músculos, atrofiados por meses de inactividad, protestaron con un dolor agudo. Pero la voluntad en sus ojos era más fuerte que cualquier dolor físico. Lentamente, con una determinación que asombró a todos los presentes, se puso en pie. Se tambaleó por un instante, apoyándose en la barandilla de madera, pero se mantuvo erguido. De pie, libre de la silla que había sido su prisión autoimpuesta. El último vestigio de la farsa se había derrumbado, no por una orden judicial, sino por un acto de su propia voluntad. Se giró y miró a Elena, que todavía estaba en el estrado, observándolo con lágrimas en los ojos. No dijo nada. No era necesario. Su mirada lo decía todo. Gracias. Perdón. En ese momento, en esa sala de tribunal medio vacía, rodeados por los escombros de sus vidas, 2 personas de mundos completamente diferentes se encontraron en un terreno común de verdad y redención. La batalla había terminado. La verdadera curación para ambos apenas comenzaba. Isabel se acercó a Elena y le puso una mano en el hombro. «Vámonos de aquí», le dijo suavemente. Mientras salían de la sala, dejando atrás a Manuel, que permanecía de pie, solo con sus pensamientos, pasaron junto al equipo de abogados de Sofía, que recogían sus papeles en un silencio aturdido y humillado. El abogado Velasco ni siquiera se atrevió a mirarlas. Al salir al pasillo, la prensa, que había escuchado los gritos y presentía el drama, se abalanzó sobre ellas de nuevo, pero esta vez, el tono de las preguntas era completamente diferente. ¿Es cierto que la señorita de la Vega ha sido expuesta? Señora García, ¿cómo se siente al haber sido reivindicada? Elena no respondió. Se sentía abrumada, vacía. La adrenalina de la batalla la bajaya. Abandonó de golpe, dejándola con un cansancio profundo. Isabel las guió a través del enjambre de cámaras, protegiéndola una vez más. Mi clienta no hará más declaraciones, anunció. La verdad ha hablado por sí misma en la sala del tribunal. Mientras se alejaban por el largo pasillo de mármol, Elena no pudo evitar mirar hacia atrás. Vio a Manuel, todavía de pie, dando sus primeros y vacilantes pasos hacia la salida, un hombre renacido de las cenizas de su propia mentira. ¡Qué giro tan inesperado! Esa tarde, sentada en la pequeña y modesta oficina de Isabel, Elena sostenía una taza de té caliente entre sus manos. El temblor finalmente había cesado. Se sentía en paz. No sé cómo darle las gracias, Isabel, dijo, su voz llena de una gratitud sincera. Usted me creyó cuando nadie más lo habría hecho. Luchó por mí. Isabel le sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Yo solo le di una voz, Elena. La valentía fue toda suya. Usted es una de las personas más fuertes que he conocido. El teléfono sonó, interrumpiéndolas. Era uno de los abogados de la familia de la Vega, el bufete antiguo y prestigioso. Quería programar una reunión con Elena lo antes posible. Querían ofrecerle una compensación generosa por los daños sufridos, una disculpa formal, y, lo más sorprendente de todo, el puesto de supervisora general de todo el personal de la mansión. Querían que ella fuera quien restaurara el orden y la dignidad en la casa. Elena escuchó la oferta, transmitida por Isabel, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. La vida a veces tenía una forma extraña y maravillosa de cerrar los círculos. La limpiadora que había sido expulsada con humillación ahora era invitada a volver como la dueña de las llaves. Pero Elena negó con la cabeza. Dígales que agradezco la oferta, le dijo a Isabel. Pero mi tiempo en esa casa ha terminado. Ya no pertenezco a ese mundo. Isabel transmitió la respuesta, y tras una breve conversación, colgó. ¿Está segura, Elena? Es una oferta muy generosa,
Podría vivir cómodamente el resto de su vida. Elena miró por la ventana, hacia el patio lleno de ropa tendida, un símbolo de la vida real, de la gente trabajadora. Durante 40 años viví para servir a otros en esa casa, dijo. Ahora, por primera vez quiero vivir para mí. Quiero pasar tiempo con mis hijos, con mis nietos. Quiero cuidar de mis geranios. Su decisión era firme. No quería el dinero, no quería el poder. Solo quería su vida de vuelta, limpia de las mentiras y la suciedad que la habían manchado. Quería la simple y tranquila dignidad que siempre había sido su mayor tesoro. Y ahora, finalmente, era libre para disfrutarla. La justicia le había devuelto no solo su buen nombre, sino también su libertad. Una libertad que valía más que todo el oro del mundo, más que todas las mansiones de Madrid. Soy libre, pensó, y la palabra le supo a gloria. La sala del tribunal era un santuario de madera oscura y silencio tenso. Un lugar donde las vidas se pesaban y se medían en la balanza implacable de la ley. Elena se sentía diminuta e insignificante en el enorme banco de roble, una mota de polvo atrapada en un engranaje de poder y procedimientos que apenas comprendía. A su lado, Isabel Fuentes era una estatua de calma y concentración absoluta, su maletín de cuero apoyado en sus rodillas como si fuera un escudo protector. En el lado opuesto de la sala, el enemigo parecía un ejército invencible. Sofía, vestida con un traje de color marfil que gritaba una inocencia que no poseía, mantenía una expresión de víctima agraviada. A su lado, el doctor Ricardo Salas se retorcía las manos, su nerviosismo una nota discordante. Y en el centro de todo, como un rey depuesto en su propio reino, estaba Manuel. Su mirada estaba perdida, vacía, los efectos de los sedantes evidentes. No miró a Elena ni una sola vez, y esa indiferencia le dolía más que cualquier acusación. Era un fantasma en su propia ejecución. No me dejes caer ahora, corazón mío, pensó Elena, sintiendo el latido desbocado en su pecho. La puerta se abrió, y el juez entró, trayendo consigo un aura de autoridad final, que hizo que todos se pusieran en pie. El abogado de Sofía, Horacio Velasco, fue el primero en tomar la palabra, su voz resonando en la sala con la confianza de quien se sabe ganador. Señoría, estamos aquí hoy por un asunto tan simple como despreciable, comenzó, paseando frente al estrado como un actor en su escenario favorito. Un acto de traición y codicia sin precedentes. La señora Elena García, una empleada en la que la familia de la Vega depositó su confianza durante décadas, ha abusado de esa confianza de la manera más vil. Aprovechándose de la condición vulnerable del señor Manuel de la Vega, no solo ha intentado sembrar discordia, sino que ha culminado su campaña de resentimiento con el robo de una joya familiar de incalculable valor. Hizo una pausa dramática, sus ojos recorriendo la sala, asegurándose de que cada palabra calara hondo. Mi clienta, la señorita Sofía de la Vega, prometida devota del señor Manuel, descubrió el robo y, con gran pesar, se vio obligada a denunciar a una mujer, a la que una vez consideró parte de la familia. Pedimos que todo el peso de la ley caiga sobre la señora García por este acto atroz. Elena sintió el peso de las miradas de toda la sala sobre ella, miradas de curiosidad, de desprecio, de lástima. Es un mentiroso tan bueno como ella, pensó, apretando las manos en su regazo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Velasco no había terminado. Su ataque era una estrategia de dos frentes, diseñada para aniquilar a Elena y asegurar el control total sobre Manuel. Pero el robo, señoría, es solo un síntoma de un problema mucho mayor, continuó, su tono cambiando a uno de falsa y empalagosa preocupación. Como demostrará el informe que ahora presentamos, la condición del señor de la Vega, lamentablemente, se ha deteriorado no solo física, sino también mentalmente. El trauma de esta traición ha acelerado un declive cognitivo que ya era preocupante. Está confundido, es sugestionable, incapaz de distinguir a sus amigos de sus enemigos. Entregó un voluminoso documento encuadernado al secretario del juzgado. Este es el informe pericial del doctor Ricardo Salas, un eminente neurólogo que ha tratado al señor Manuel. El informe concluye sin lugar a dudas que el señor de la Vega ya no está en condiciones de tomar decisiones racionales sobre su patrimonio o su bienestar. Por lo tanto, solicitamos formalmente que se inicie el proceso para declarar su incapacidad legal y nombrar a su prometida, la señorita de la Vega, como su tutora legal, para protegerlo de futuras manipulaciones. La trampa era perfecta y se cerraba con una lógica aplastante.
Elena no solo iba a la cárcel, sino que su supuesta traición era la justificación para el golpe de estado final. La sala murmuró. Parecía una conclusión lógica. Cuando le llegó el turno a Isabel, se levantó con una serenidad que parecía casi desafiante en medio de la atmósfera cargada de acusaciones. El juez la miró por encima de sus gafas, su expresión ya teñida de un escepticismo cansado. Abogada Fuentes, su turno, dijo con un tono que sugería que no esperaba escuchar nada que pudiera cambiar el curso de los acontecimientos. Gracias, señoría, respondió Isabel, su voz clara y sin un atisbo de duda. Mi clienta, la señora Elena García, se declara no culpable de la acusación de robo. Y no solo eso. Sostenemos que toda esta farsa judicial no es más que el acto final de una conspiración cruel y meticulosamente planeada. Una conspiración cuyo único objetivo es robar, no una simple joya, sino la fortuna, la libertad y la dignidad de un hombre, el señor Manuel de la Vega. La declaración cayó como una bomba. Velasco se puso en pie de un salto, su rostro enrojecido. Protesto, señoría, esto es un ultraje. La abogada de la defensa está lanzando acusaciones delirantes sin una sola prueba. Es una táctica desesperada para difamar a mi clienta. El juez golpeó la mesa con su mazo. Silencio. Protesta denegada por ahora, pero le advierto, abogada Fuentes. Está usted caminando sobre hielo muy fino. Son acusaciones de una gravedad extrema. Más le vale poder respaldarlas. Elena sintió que el corazón se le encogía. Tengo con qué respaldarlas, señoría, afirmó Isabel, imperturbable ante la advertencia del juez. Su calma era su arma más poderosa, un escudo contra la tormenta de teatralidad de Velasco. Y para ello, llamo a mi primer y único testigo a declarar. Llamo al estrado a la señora Elena García. Elena sintió que sus piernas se convertían en gelatina, incapaces de sostenerla. Todas las miradas se volvieron hacia ella de nuevo, como focos incandescentes que buscaban quemarla. El corto paseo desde su asiento hasta el estrado de los testigos le pareció el más largo y arduo de su vida. Cada paso era un esfuerzo de voluntad, una lucha contra el temblor de sus rodillas. Sentía la mirada de odio de Sofía quemándole la nuca, la mirada vacía de Manuel como un puñal en el alma. No te caigas, Elena, no ahora, no les des esa satisfacción. Eres más fuerte que esto, se dijo a sí misma una y otra vez, como un mantra para no desfallecer. Se sentó en la silla que parecía un trono de tortura, y juró decir: la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, con una voz que temblaba solo un poco al principio. Se obligó a mirar directamente al juez, un hombre de rostro severo que sostenía su destino en sus manos, ignorando a todos los demás en la sala. Estaba sola, en el centro de la arena. Isabel comenzó su interrogatorio con una serie de preguntas sencillas y directas, diseñadas para construir un muro de credibilidad alrededor de Elena, ladrillo a ladrillo, con la paciencia de un artesano. Señora García, ¿durante cuántos años trabajó usted para la familia de la Vega?, preguntó con voz pausada. Durante 40 años, señora abogada, respondió Elena, su voz ganando un poco de firmeza. Y en esos 40 años, en esas 4 décadas de servicio, ¿recibió alguna vez una queja formal sobre su trabajo o su conducta? Nunca. Jamás. Al contrario, el señor de la Vega padre, que en paz descanse, siempre me trató con mucho respeto y aprecio, como a una más de la familia. ¿Era usted consciente de la farsa que el joven señor Manuel estaba llevando a cabo fingiendo su parálisis? Velasco protestó de nuevo casi por instinto, pero el juez lo silenció con un gesto irritado. Sí, lo supe el mismo día que todo explotó. El día que la señorita Sofía lo humilló en el salón, creyendo que nadie escuchaba. ¿Y por qué no dijo nada antes? Porque no era mi lugar. Y porque vi el dolor en los ojos del señorito Manuel. Pensé que tenía sus razones, aunque fueran equivocadas. Mi único deseo era protegerlo, como siempre había hecho desde que era un niño. Su voz se llenó de una sinceridad tan palpable que el cinismo en la sala pareció retroceder. Señora García, continuó Isabel, su voz ahora más incisiva, acercándose al corazón del asunto. Usted ha sido acusada de robar un objeto de gran valor. Le pregunto directamente, para que todo el tribunal la escuche, ¿tomó usted ese objeto del despacho del señor Manuel? Todos en la sala se inclinaron, conteniendo la respiración. Elena irreó con acento agudo hondo, llenando sus pulmones de un aire que parecía prestado, y miró al juez directamente a los ojos, sin parpadear. Sí, lo tomé, admitió.
Un jadeo colectivo recorrió la sala. Sofía sonrió, un destello de triunfo cruel. Velasco se recostó en su silla, cruzando los brazos con suficiencia. Parecía una confesión en toda regla. «Lo ve, señoría, lo admite. Confesión de parte», exclamó Velasco sin poder contener su júbilo. El juez lo fulminó con la mirada. «Silencio, letrado, o le haré desalojar la sala». Se volvió hacia Elena, su expresión endurecida, confundida. «Continúe, señora García. Ha admitido haber tomado el objeto. La pregunta es obvia. ¿Por qué lo tomó?» Elena sintió la mirada de Isabel sobre ella, una mirada que no juzgaba, sino que le daba fuerzas. «No lo tomé para robarlo. Lo tomé para protegerlo. Y para proteger la verdad que contenía. Sabía que si lo dejaba allí la señorita Sofía lo destruiría para siempre». La confusión en el rostro del juez era evidente. La verdad que contenía. ¿De qué está hablando? Con su permiso, señoría, me gustaría mostrarle al tribunal exactamente de qué está hablando mi clienta. Intervino Isabel, acercándose a su maletín con un movimiento deliberado. Lo abrió y, de su interior, sacó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de seda blanca. Lo desenvolvió con el cuidado de un arqueólogo que revela un tesoro. Allí estaba, brillando bajo las luces artificiales de la sala, su oro capturando cada rayo y devolviéndolo magnificado. Yacía el reloj de oro. Era la tercera y última vez que su nombre sería pronunciado, el momento en que el símbolo se convertiría en la espada de la justicia. «Señoría, este es el objeto del supuesto robo», anunció Isabel, su voz resonando en el silencio absoluto. «Un objeto que la acusación valora en 50.000 euros. Pero, su verdadero valor, el que intentaron ocultar a toda costa, es infinitamente mayor. Porque este objeto no solo cuenta el tiempo, cuenta la verdad». La reacción de Sofía fue instantánea y violenta. Se puso pálida, como un fantasma, sus ojos abiertos de par en par con una mezcla de shock y puro terror. Sabía lo que era. Sabía lo que contenía. El doctor Salas a su lado pareció encogerse, el sudor brillando en su frente. Incluso Manuel, a través de la niebla de los sedantes, pareció reaccionar, sus ojos fijos en el objeto. El juez miró el objeto, luego a Sofía y de nuevo al objeto. La duda se había instalado firmemente en su mente. «¿Y qué verdad contiene exactamente ese objeto, abogada Fuentes?», preguntó el juez, su voz grave y cargada de una nueva intensidad, la del cazador que ha olido el rastro de la presa. Isabel caminó hacia el estrado del secretario, sosteniendo el objeto en la palma de su mano como si fuera el corazón de la historia, latiendo con un secreto. «Contiene la voz del propio señor Manuel de la Vega, señoría», declaró, su mirada clavada en la de Sofía, desafiándola a negar lo innegable. Una grabación que él mismo realizó, sin saberlo, en un momento de desesperación. Una grabación que no solo prueba la inocencia de mi clienta, sino que expone toda la trama de fraude y coacción que se ha tejido a su alrededor durante meses. Velasco intentó protestar de nuevo, un movimiento reflejo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su rostro había perdido todo su color, su confianza reemplazada por un pánico mal disimulado. Sabía que estaba perdido, había subestimado a la anciana limpiadora y a su abogada de oficio. Isabel, con una precisión metódica, activó el mecanismo secreto del objeto. El pequeño compartimento se deslizó, revelando el dispositivo de grabación. Conectó un pequeño cable y lo acercó al micrófono del tribunal. «Con su permiso, señoría», dijo, y pulsó el botón de reproducción. Un leve siseo de estática llenó la sala, el preludio silencioso de la explosión que estaba por venir. La voz de Manuel, joven y cargada de una angustia que nadie en la sala le había oído jamás, llenó el silencio. No era la voz del hombre ausente y medicado sentado en la silla de ruedas, sino la de un alma atormentada. «No puedo seguir con esto, es una locura. Solo quería saber si alguien podría quererme de verdad, por mí mismo, no por el dinero de mi familia». Cada palabra era un martillazo contra el muro de mentiras que Sofía había construido. «Pero esto se ha convertido en una prisión. Sofía no me ama, solo ama lo que represento. Estoy atrapado. Ella y ese doctor me están empujando a un abismo». La voz se quebró en un suspiro que era casi un sollozo. «Tengo que acabar con esta farsa antes de que sea demasiado tarde, antes de que me destruya por completo. Tengo que decírselo a Elena, ella es la única que me entendería». La grabación terminó con un clic,
Pero las palabras quedaron suspendidas en el aire, una confesión devastadora que no dejaba lugar a ninguna duda. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Un vacío sonoro donde las reputaciones se rompían y los destinos se reescribían. Era el silencio de la verdad revelada, de las máscaras cayendo al suelo con un estrépito inaudible, de un mundo de engaños que se derrumbaba sobre sí mismo en un instante. Todos los ojos se volvieron hacia Manuel, el epicentro de la revelación. La grabación de su propia voz pareció haber actuado como un antídoto contra los sedantes, un shock eléctrico que lo devolvió a la vida. Lentamente, con un movimiento que pareció requerir un esfuerzo sobrehumano, levantó la cabeza. Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas, pero por primera vez en meses, sus ojos estaban claros, llenos de una mezcla de vergüenza insoportable y una nueva y dolorosa claridad. El velo de la medicación se había rasgado. Miró a Elena que seguía en el estrado, y sus miradas se encontraron a través de la sala. No hubo palabras, solo un reconocimiento silencioso y profundo, que trascendió la distancia y el ruido. Un gracias y un perdón, que resonaron más fuerte que cualquier discurso. Luego, su mirada se posó en Sofía, y la pena fue reemplazada por una gélida resolución. Ella estaba congelada, su rostro una máscara grotesca de ira y pánico. Su plan, su futuro, todo se había convertido en cenizas en un instante. El juez se quitó las gafas, limpiándolas lentamente con un pañuelo, un gesto que apenas ocultaba su furia helada dirigida al equipo de Velasco. «Señor Velasco», dijo el juez, su voz peligrosamente tranquila, «espero que usted y Holtinais, su clienta tengan una muy buena explicación para lo que parece ser un intento flagrante de perjurio y fraude procesal». En medio del caos silencioso que se había apoderado de la sala, Manuel hizo lo impensable, lo que nadie, ni siquiera Elena, creía posible en ese momento. Con un gruñido de esfuerzo que sorprendió a todos, se aferró a los reposabrazos de su silla de ruedas. Sus músculos, debilitados por meses de inacción deliberada, gritaron en protesta, ardiendo como el fuego. Un temblor violento recorrió todo su cuerpo, el sudor perlando su frente mientras luchaba contra su propia debilidad autoimpuesta. Pero en sus ojos había una determinación de acero, la voluntad de un hombre que ha decidido, de una vez por todas, ponerse en pie por sí mismo, literal y figuradamente. Lentamente, con una agonía visible en cada músculo de su rostro, se impulsó hacia arriba. Se tambaleó, apoyándose en la mesa que tenía delante, su cuerpo luchando contra la atrofia. Pero no cayó. Se mantuvo erguido, sobre sus propios pies, temblando pero firme. De pie. La última mentira había sido destruida no por una orden judicial, sino por su propia voluntad de redención. El sonido colectivo de asombro en la sala fue como un trueno. Sofía lo miró, su boca abierta en un grito silencioso de incredulidad y derrota. Su marioneta acababa de cortar sus propios hilos. El juez golpeó la mesa con su mazo, el sonido rotundo y final poniendo fin al drama. Orden en la sala, tronó, aunque nadie estaba hablando, el silencio era absoluto. En vista de las pruebas presentadas y de los acontecimientos inesperados, las acusaciones de robo contra la señora Elena García quedan inmediatamente desestimadas. Se la declara inocente de todos los cargos. Para Elena, esas palabras fueron como agua fresca en el desierto, el fin de una pesadilla que la había consumido. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron, pero no eran de tristeza, sino de alivio. El juez continuó, su voz ahora un látigo de hielo. Se ordena una investigación inmediata contra la señorita Sofía de la Vega y el doctor Ricardo Salas, por los presuntos delitos de denuncia falsa, perjurio, estafa procesal y conspiración para cometer fraude. Señorita de la Vega, doctor Salas, no pueden abandonar la ciudad, serán citados a declarar en breve. Sofía se derrumbó en su Illa, su rostro finalmente roto por la desesperación, su máscara de arrogancia hecha añicos. Su mundo de lujo y manipulación se había venido abajo. La justicia, que siempre había considerado una herramienta para su propio uso, se había vuelto contra ella con una fuerza implacable. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Mientras el secretario del juzgado llamaba a seguridad, Sofía, en un último acto de desesperación, se levantó y señaló a Manuel con un dedo tembloroso. «Él es el culpable de todo», gritó, su voz aguda y llena de veneno, una serpiente acorralada en su último intento de morder. «Él empezó la mentira. Él me engañó a mí. Arréstenlo a él». Pero nadie le prestaba atención.
Sus palabras eran los últimos estertores de un poder que ya no existía, el eco vacío de una autoridad perdida. 2 fornidos guardias la tomaron de los brazos para escoltarla fuera de la sala, con una firmeza que no admitía réplica. Ella luchó, gritó, amenazó, pero fue inútil. Su salida fue patética, la caída de una reina de un trono de mentiras, despojada de su corona y su dignidad. Manuel la observó irse, no con odio, ni con satisfacción, sino con una profunda y amarga lástima. Lástima por ella, por el vacío de su alma, y lástima por sí mismo, por haber sido tan ciego, tan ingenuo, tan desesperado por un amor que estaba dispuesto a comprarlo con engaños. Había buscado un amor verdadero de la manera más retorcida posible, y casi había perdido su alma en el proceso. Mientras Sofía desaparecía por la puerta, una parte de su vida se cerraba para siempre. Cuando la sala empezó a vaciarse, quedando solo los protagonistas del drama, Isabel se acercó a Elena, que seguía en el estrado, llorando en silencio, liberando toda la tensión acumulada. Le tendió un pañuelo. Se acabó, Elena, le dijo con una sonrisa suave y cargada de admiración. Ha ganado. Lo hemos conseguido. Elena tomó el pañuelo, secándose las lágrimas. Miró a través de la sala a Manuel, que seguía de pie, apoyado en la mesa, como un recién nacido aprendiendo a usar sus piernas, frágil pero decidido. Él la miraba, y en su rostro había una expresión de profunda gratitud y de una vergüenza que le llevaría mucho tiempo superar. Con pasos lentos y vacilantes, comenzó a caminar hacia ella. Cada paso era un esfuerzo, un recordatorio de su engaño, pero cada paso lo alejaba más de la prisión que él mismo había construido. Se detuvo frente al estrado, mirándola desde abajo, no sabía qué decir. ¿Cómo se pide perdón por algo tan monstruoso? ¿Cómo se agradece a alguien que te ha salvado de ti mismo a un coste tan alto para ella? La humillación, la redención y la esperanza se mezclaban en el aire silencioso entre ellos, un puente frágil entre 2 mundos que habían chocado de la forma más violenta e inesperada. Elena, comenzó Manuel, su voz ronca por la emoción que le atenazaba la garganta. Yo no sé qué decir. No hay palabras para describir lo que siento. Lo que he hecho. Elena levantó una mano, deteniéndolo con un gesto suave. No necesitaba sus disculpas, no en ese momento. Vio en sus ojos el arrepentimiento sincero, el dolor de la conciencia, y eso era suficiente para ella. No era una mujer de rencores. No diga nada, señorito Manuel, dijo, su voz recuperando la calidez familiar que él recordaba de su infancia, la voz que lo había consolado tantas veces. Solo, cuídese. Y aprenda a confiar en las personas. Hay más gente buena en el mundo de lo que usted cree. A veces, solo hay que saber mirar más allá del dinero y de las apariencias. Sus palabras eran simples, directas, pero para Manuel fueron una lección de vida que ningún libro podría haberle enseñado. Asintió, incapaz de hablar, las lágrimas empañando su visión. En ese momento, Elena dejó de ser su empleada. Se confió a par con Gans. Virtió en su ancla, en su brújula moral, la mujer que le había mostrado el camino de vuelta a la verdad cuando estaba completamente perdido en el bosque de sus propias mentiras. La deuda que tenía con ella era impagable, y ambos lo sabían. Isabel se acercó, interrumpiendo el momento con la delicadeza de quien sabe que su trabajo ha terminado. Creo que es hora de irnos, Elena, dijo, poniendo una mano protectora en su hombro. Hay un enjambre de periodistas ahí fuera, y esta vez, todos querrán escuchar su historia, la verdadera historia. Elena asintió y, con la ayuda de Isabel, bajó del estrado. Al pasar junto a Manuel, le puso una mano en el brazo, un gesto maternal, un perdón silencioso que él no merecía, pero que ella le ofrecía de corazón. Él cubrió su mano con la suya, un contacto breve pero cargado de un significado inmenso. Gracias, susurró él, y esta vez, la palabra no sonó vacía. Sonó a una promesa, a un nuevo comienzo. Mientras caminaban hacia la salida, Elena se sentía extrañamente ligera, como si hubiera dejado atrás el peso de 40 años de servicio silencioso. Por primera vez, caminaba no como una empleada, sino como una mujer libre, dueña de su propio destino. Al abrir las puertas de la sala, la luz del exterior y el estallido de los flashes de las cámaras la cegaron por un instante. Pero ya no tenía miedo, había enfrentado la oscuridad y había sobrevivido. La luz,
por muy brillante que fuera, ya no podía hacerle daño. La imagen que los periodistas capturaron ese día se convirtió en icónica, impresa en la portada de todos los periódicos. La humilde limpiadora, de pie y con la cabeza alta, su rostro sereno mostrando las huellas de la lucha pero también la paz de la victoria, flanqueada por su joven y tenaz abogada. Salían juntas de los juzgados hacia la luz, como dos guerreras regresando del campo de batalla. Detrás de ellas, en la penumbra de la puerta, se vislumbraba la figura de un millonario que aprendía a caminar de nuevo, tanto física como moralmente. No era solo la historia de un crimen y una absolución, era una historia sobre la dignidad, la lealtad y el coraje. Una historia que demostraba que, a veces, los gigantes sí caen, y que las ondas más poderosas no están hechas de piedra, sino de verdad y de un corazón íntegro. Elena nunca buscó ser una heroína. Solo quería justicia, y la paz que viene con un nombre limpio. Pero ese día, sin pretenderlo, se convirtió en un símbolo de esperanza para todos aquellos que alguna vez se habían sentido invisibles, pisoteados o silenciados por el poder. Su victoria no fue solo suya, fue una victoria para la decencia, para la bondad silenciosa que sostiene al mundo mientras los poderosos juegan sus juegos crueles. Esa tarde, en el pequeño y acogedor apartamento de su hermana, la puerta se abrió y Clara apareció, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Había visto las noticias en la televisión del bar donde trabajaba. Se quedó parada en el umbral, mirando a Elena, su rostro una mezcla de vergüenza insoportable y un amor profundo que lo superaba todo. Sin decir una palabra, corrió hacia su hermana y la abrazó con una fuerza desesperada, sollozando en su hombro, empapándolo con sus lágrimas de arrepentimiento. Perdóname. Elena. Perdóname por favor. Fui una tonta. Una cobarde. Dudé de ti. ¿Cómo pude dudar de ti? De mi propia sangre. Elena le devolvió el abrazo, acariciándole la espalda con ternura, sintiendo cómo la última grieta de su corazón se cerraba. No pasa nada, Clara. Ya pasó todo. Estamos juntas. La primera y más dolorosa herida de toda aquella pesadilla, la duda de su propia familia, finalmente había comenzado a sanar. Estaba en casa, rodeada de los suyos, y su nombre estaba limpio ante el mundo y, lo que era más importante, ante las personas que amaba. Era todo lo que siempre había querido. El resto, la fama, las ofertas de entrevistas, las disculpas del mundo entero, no eran más que ruido de fondo. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó Clara más tarde, mientras compartían una taza de té, la bendita normalidad regresando lentamente a sus vidas, ahuyentando las sombras del tribunal. Elena miró por la ventana. La ciudad se extendía ante ella, un mundo de posibilidades que nunca antes se había planteado, un lienzo en blanco. Podría aceptar la generosa oferta de compensación que Manuel seguramente le haría, podría escribir un libro como le sugerían los periodistas, podría simplemente no hacer nada y disfrutar de su jubilación. Sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó el rostro cansado. Primero, voy a tomarme unas largas vacaciones. Unas vacaciones de verdad. Quizás vaya a ver el mar. Nunca lo he visto. La idea, tan simple y tan profunda, la llenó de una alegría infantil, de una emoción pura. Después de una vida de servir a otros, de vivir entre las paredes de una mansión que nunca fue suya, la idea de la inmensidad del océano, de un horizonte sin fin, era la metáfora perfecta de Kata. Su nueva vida. Una vida sin muros, sin jefes, sin mentiras. Solo ella, sus recuerdos, su dignidad intacta y un futuro tan abierto y vasto como el mar que soñaba conocer. La limpiadora había colgado su uniforme para siempre. La mujer, Elena, estaba a punto de empezar a vivir. Las puertas del juzgado se abrieron como las compuertas de una presa, liberando un torrente de flashes y preguntas que se abalanzaron sobre Elena e Isabel. El enjambre de periodistas que antes las había mirado con condescendencia, ahora las asediaba con una desesperación casi depredadora. Señora García, ¿cómo se siente al ser declarada inocente? ¿Qué va a hacer ahora con su vida? ¿Perdonará al señor de la Vega? Las preguntas se mezclaban en un estruendo caótico. Elena se sintió abrumada, una pequeña barca en medio de una tempestad. Isabel, sin embargo, se mantuvo firme como un faro. Rodeó a Elena con un brazo protector y las guió a través de la multitud con una determinación inquebrantable. No haremos declaraciones, repetía con voz firme. Detrás de ellas Manuel salió a la luz del día, sus pasos vacilantes. El enjambre se dividió, una parte girando para rodearlo a él. Señor de la Vega,
¿Era todo una farsa? No dijo nada, parpadeando bajo el sol, su rostro una máscara de vergüenza y una extraña resolución. Ignoró las preguntas, su mirada buscando a través del caos la figura de Elena que se metía en un taxi. Solo quiero ir a casa, pensó Elena, un deseo simple que eclipsaba todo el ruido del mundo. Cuando Elena llegó al modesto apartamento de su hermana, el silencio del hogar la recibió como un bálsamo. El olor a limpio y a guiso casero reemplazó el hedor a mentiras del juzgado. Clara estaba en la cocina, con la cabeza entre las manos, la televisión repitiendo las imágenes del tribunal. Al ver a Elena se puso en pie de un salto, sus ojos anegados en lágrimas de vergüenza y alivio. No hubo palabras, solo un abrazo desesperado que lo decía todo. Elena, lo vi todo, sollozó Clara, su voz rota por la culpa. Fui una tonta, una cobarde, dudé de ti, ¿cómo pude ser tan ciega? Perdóname, por favor, perdóname. Elena la abrazó con fuerza. No llores, Clara, ya pasó. Esa noche, por primera vez en semanas, Elena durmió profundamente, sin el peso de la usación. Se despertó con la luz del sol, sintiéndose ligera, renacida. Los días siguientes fueron un torbellino. Sofía de la Vega y Ricardo Salas fueron formalmente acusados. La prensa desenterró sus trapos sucios, las deudas del doctor, las dudosas prácticas de Sofía. Su caída fue tan espectacular como su ascenso, condenados a prisión por fraude y perjurio. Es increíble cómo la mentira puede construir un palacio tan grande pero tan frágil, pensó Elena. Una semana después, recibió una visita inesperada. Manuel se presentó en la puerta, solo, sin chofer ni asistentes, vestido con ropa sencilla. Sostenía un pequeño ramo de geranios, las flores favoritas de Elena. En su rostro había una humildad que ella nunca le había visto. No sabía si debía venir, dijo, su voz nerviosa. Pero no podía. No podía seguir adelante sin hablar con usted. ¿Puedo pasar? Elena asintió. Se sentaron en el pequeño salón, un contraste brutal con los opulentos espacios a los que él estaba acostumbrado. El silencio era denso. ¿Cómo se encuentra, señorito Manuel?, preguntó Elena finalmente. Él la miró, sus ojos un océano de arrepentimiento. Por favor, Elena. Llámeme Manuel, y no estoy bien. Estoy avergonzado. Le he hecho daño, le he robado su paz, su reputación. Negó con la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. No hay palabras para pedirle perdón. Elena lo observó con una calma que lo desarmó. Las acciones valen más que las palabras, Manuel, respondió con una sabiduría serena. El perdón no se pide, se gana. Él asintió aceptando la verdad de sus palabras como un veredicto final, uno mucho más importante que el del juez. Sabía que aquel era el verdadero comienzo de su penitencia y su única oportunidad de redención. Lo sé. Y por eso estoy aquí. Continuó Manuel, su voz ganando un poco de firmeza. He estado pensando mucho. En todo lo que ha pasado. En la soledad. En el dinero. En la lealtad. En usted. Usted me salvó, Elena. Me salvó de mí mismo. Y me enseñó el verdadero significado de la dignidad. Una lección que nunca olvidaré. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para expresar la magnitud de su idea, la única que sentía que podía empezar a reparar el daño. Quiero reparar lo que he hecho. No solo a usted, sino a todos los que son como usted. Personas trabajadoras, honestas, a menudo invisibles, que dedican su vida a cuidar de otros, y que son tan vulnerables a los abusos de gente como era yo. Sacó un sobre de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Esto es una compensación por los daños, por el sufrimiento, es lo mínimo. Elena miró el sobre, pero no lo tocó. Mi dignidad no tiene precio, Manuel. Él asintió, una sonrisa triste en sus labios. Lo sé. Por eso hay algo más. Algo. Que creo que sí aceptará, porque no es para usted, sino para otros. Y entonces, con los ojos brillando por primera vez, con una pasión genuina, le contó la idea que había nacido de su vergüenza. Una idea que podría transformar el veneno. Quiero crear una fundación, explicó Manuel, su entusiasmo palpable. Una organización dedicada a ofrecer apoyo legal y financiero a los empleados del hogar en situaciones de abuso o despido improcedente. Un lugar donde puedan acudir en busca de ayuda, donde se les escuche y se les defienda, un escudo para los invisibles. Elena lo escuchaba,
su corazón conmovido por la sinceridad y la nobleza de la propuesta. Era una forma de transformar su dolor personal en un legado de protección para otros. Era una reparación